Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Entre flores, fandanguillos y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios. Qué buen show que hicieron en un escenario magnífico. Tres voces privilegiadas, un trío realmente inigualable. Por un lado, el gran Manolo Escobar, este gran cantante de copla y canción española que fue, es y será el gran Manolo Escobar, con esta versión tan conocida por todos, y Viva España. Pero en esta ocasión, acompañado también con otra intérprete de primer nivel, como es Rosa López, esta mujer nacida en Láchar, en nuestra madre patria, una gran cantante española de distintos géneros musicales, sin lugar a dudas. Y también junto a Diana Navarro, esta gran cantante también española nacida en Málaga. Así que tres voces privilegiadas, señoras y señores, para este arranque de esta versión de Que Viva España. Manolo Escobar, Rosa López, Diana Navarro. Así hemos arrancado musicalmente nuestra jornada en este día sábado 17 de diciembre. Esto es El Sol de Nuestra España. Pero ¿cómo les va? Muy buen día. Bienvenidos a esta nueva edición de El Sol de Nuestra España, edición federal, por Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, por internet y por, obviamente, para todo el mundo también. Acá estamos en esta jornada de este sábado 17 de diciembre del 2022, ya llegando a las fiestas, ya estamos viviendo el espíritu navideño, señoras y señores. Luego de mi querido Manuel Corral Vive y Carlos Ayo con su programa Consentidos, Manolo, un gran abrazo. Nos tenemos que tomar café antes de fin de mes, como teníamos previsto, que no lo hemos hecho todavía. Así que bueno, junto a mi querido Manuel Corral Vide, a Carlos Ayo, y nosotros damos la continuidad a esta gran familia que es Radio del Pueblo, una radio con historia, y que vive el presente sin lugar a dudas. Bueno, acá estamos con nuestro equipo completo de trabajo, en la puesta en el aire desde los estudios centrales de Radio del Pueblo. Allí lo tenemos a Nicolás Olaechea. Hola Nico, buen día, buen sábado, bienvenido como siempre. Bueno, Nico está a cargo de los controles centrales, de controles de estudios centrales de Radio del Pueblo, manejando los periféricos, el rey del periférico lo voy a llamar a él, así que porque maneja todo lo que tiene que hacer, como tiene que ver con los estudios, para que salga bien al aire esta propuesta radial de 3 horas que ya hemos pasado los 27 años de vida en forma ininterrumpida, pero nosotros estamos transmitiendo desde nuestros estudios de radio, desde las oficinas de Mive Producciones, aquí en el distrito tecnológico en Parque de los Patricios, con toda la infraestructura tecnológica que necesitamos para que ustedes nos escuchen bien, aquellos que están del otro lado de la radio, compartan estas 3 horas fenomenales, estos 180 minutos con buena música, con buena información y con todo lo que vamos a compartir en 3 horas intensas de radio, de este gran magazine radial que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal, para nuestra colectividad española, acá en la República Argentina y sus descendientes también en nuestro país, los que somos argentinos, más aquellos que gustan de la cultura española y los que gustan de la gran cultura europea. Así que bueno, estamos con todo nuestro equipo, Nicolás Olaechea, puesta en el aire, estudios centrales, Belén Dipsa en producción y en redes sociales aquí en nuestro programa, Mónica Cervantes en producción ejecutiva de nuestra propuesta radial, Mile Dipsa en lo que es producción y soporte técnico, también ese ida y vuelta entre nuestros estudios y los estudios centrales de Radio del Pueblo con Mile Dipsa, y quien les habla en la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardis. Hoy el Santoral conmemora
a San Lázaro de Betania, muerto tras una corta enfermedad. Le contamos que obviamente Jesús lo resucita ante el asombro de familiares y enterradores, y justamente, bueno, una palabra que quedó sin lugar a dudas, el famoso Lázaro, levántate y camina, recordarán ustedes, Lázaro, levántate y camina. Bueno, eso fue obviamente lo que llevó adelante, aparte este santoral de Lázaro, San Lázaro de Betania. Así que por eso, bueno, en esta jornada de este día sábado 17 de diciembre del 2022, en este espíritu navideño, aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país, hoy es el día del contador y de la contadora en la República Argentina. Es un día como hoy, pero del año 1494, que fue publicado justamente el libro Suma de Aritmética, Geometría, Proporción y Proporcionalidad, en donde Luca Pacioli describe el método de la partida doble, que es la base de la contabilidad, el texto del fraile franciscano y matemático italiano Luca Pacioli, que describe el método de la partida doble y apuntaba. Así que bueno, a todos los contadores y contadoras en su día, le mandamos un gran saludo para Claudia Amer, contadora, para su esposo Fernando también, para Pilar Simón, que preside el Centro Asturiano Buenos Aires, que es contadora, para mi querido amigo Pedro Valenciaga, que también es contador, que es presidente del Centro Riojano Español de Buenos Aires, Enrique Mora, que está también en el Centro Riojano Español, que también es contador, para Liliana Acosta, que es contadora y que preside el Centro Archipiélago Canario de Buenos Aires. Bueno, para todos ellos un cariño enorme y feliz día. Bueno, hoy a Pilar Simón la voy a ver en el Centro Asturiano, así que ya le estaré dando el saludito como corresponde también en el programa. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy en nuestra jornada de este sábado bellísimo aquí en Buenos Aires? Ya les voy a contar los datos del tiempo aquí en Buenos Aires y obviamente en España. Tendremos a Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino. Estaremos hablando con Tony Cabot con todo lo que tiene que ver con el deporte español. Unas perlitas también del Deportivo Español que se va preparando para la próxima temporada. Estaremos charlando, como siempre, con Belén Dipsa. Belén Dipsa nos va a dar todas las noticias sobre la realeza de nuestra madre patria. Estaremos con Billy Dipsa con todos los eventos de la colectividad de Argentina, de España y Uruguay, que se han sumado con nosotros al programa. Todo lo que tiene que ver eventos de colectividad y espectáculos de ambos lados. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, y mañana juega la Argentina frente a Francia. Ya está la escaloneta preparada, así que estaremos charlando también con Roberto La Rosa. Mabel Noguera, que es socia del Centro Riojano Español de Buenos Aires, que nos va a estar contando sus raíces españolas riojanas y también recordando vivencias. Así que bueno, enhorabuena a todo lo que vamos a estar charlando. Estaremos hablando con Manuel Castro, nuestro columnista Manuel Castro, hombre de Canal 26, que es periodista y analista de internacionales. Vamos a hablar un poco del balance sobre la situación de España y cómo se proyecta para el 2023 y también su relación con Argentina. Estaremos charlando con Lorenzo Lucas González, presidente del Centro Salamanca de Buenos Aires, que nos va a contar sobre las actividades del campo de deportes de la institución y además de las fiestas navideñas, también que el Salamanca está preparando un pesebre viviente, bueno, y mucho, pero mucho más, además de la buena música y toda la información que vamos a compartir aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Antes, atención, que tenemos un sorteo y que para que todos aquellos puedan participar, Mili Dipsa les va a explicar de qué se trata y cómo lo tienen que hacer, porque a las 12:45 cerramos este concurso, este sorteo. A propósito, no me quiero olvidar, elecciones en San Lorenzo están suspendidas, elecciones para San Lorenzo están suspendidas. Si tenemos tiempo, un par de minutos, vamos a ver si lo ubicamos a Julio Axel, hombre de equipo Desafío que sigue la campaña San Lorenzo, en la colega Radio Belgrano 650, a ver que nos cuente un pequeño pantallazo en 3 minutos qué es lo que está pasando. Vamos a ver si lo podemos ubicar a Julio Axel. Eso por un lado. Por el otro, hoy hay elecciones en el Deportivo Español, 2 listas, la oficial y la otra que es Unidad Españolista. Así que, bueno, adelante, ir a votar, que es lo más importante. Mili Dipsa, ahora sí, por favor, muy buen día.
buen sábado, bienvenida. Redes sociales, Central Docentes vía celular del programa para estar en contacto y participar de la gran fiesta de esta noche de hoy al mediodía, el asado de fin de año del Centro Asturiano. Pero, esta noche la fiesta de fin de año del Centro Cangas del Narcea en la calle Beruti. Abrazo grande, querido Carlos Ferré, estaremos allí esta noche. Vamos, Mili Dipsa, buen día, buen sábado, bienvenida. Muy buen sábado para todos, llegó el fin de semana, ¿cómo andan? Esperamos que anden muy pero muy bien. Nosotros acá acompañándolos como siempre hasta las 13 horas con el sol de nuestra España, como bien decía acá Oscar Di Profio Bernardes. Recuerden que estamos con un sorteo en curso, ¿sí? Recuerden que estamos con un sorteo en curso justamente de la gente del Centro Cangas del Narcea que está festejando la fiesta de fin de año hoy, sábado 17 de diciembre a las 21 horas, así que atención porque pueden participar. Vamos a sortear 2 entradas para que haya 2 ganadores, cada uno se lleva una entrada. Pueden ir solos, pueden ir acompañados, pero una entrada tienen asegurada para ir hoy a la noche a la fiesta de fin de año del Centro Cangas del Narcea. Así que muy pero muy importante, si quieren participar, tomen nota, nos pueden llamar, nos pueden mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp al siguiente número, 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Repito, 15 36 76 6100. Lo repito varias veces porque después me dicen, no llego a tomar nota, así que lo repetimos varias veces para que no pierdan oportunidad. La verdad que sí, porque son segundos. Llaman, nos dejan nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento y ya están participando. Muy simple. Nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento y ya están participando por estas entradas para el Centro Cangas del Narcea. Así que también recuerden que se pueden sumar a la familia digital del Sol de Nuestra España a través de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos buscan como El Sol de Nuestra España, muy pero muy simple como el nombre del programa, El Sol de Nuestra España, ahí nos encuentran. Y en YouTube se pueden suscribir gratuitamente y volver a disfrutar del Sol de Nuestra España, todos los programas de este año 2022, que ya se está yendo prácticamente, así que si quieren volver a disfrutar de alguna entrevista o algún programa de este año, lo pueden hacer a través del canal de YouTube. Perfecto, entonces, señores y señores, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, jornada realmente bellísima, para disfrutarlo. Al aire libre hoy, llevándose la radio, la espica, ¿por qué no? Hoy en día lo que se utiliza, las aplicaciones de las radios, también de las emisoras, las web, así que para compartirlo también, Tenemos datos del tiempo ya de las 10 de la mañana, 22 grados, 4 décimas, la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 49 el porcentaje de la humedad, presión 1013 decimal 4 hectopascales, viento del norte a 11 kilómetros en la hora, el cielo está ligeramente nublado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros. Recordemos para hoy una máxima que está prevista en los 26 grados. Así que una jornada para estar, disfrutar, compartir. Bueno, en España hace frío, Madrid 10 grados 2 de temperatura con cielo parcialmente nublado. Vamos, que seguimos entonces, vamos. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Riojano Español de Buenos Aires. Señoras y señores, en este rinconcito tan particular del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Bueno,
No se olviden que el Centro Riojano Español de Buenos Aires tiene una excelente propuesta. La propuesta es que hay un convenio con el Centro Salamanca donde pueden disfrutar estas vacaciones de verano, ahora que ya arranca el verano 2022-2023. Allí en San Justo pueden disfrutar de las instalaciones del Centro Salamanca, este convenio tan interesante que ha hecho Pedro Valenciaga con Lorenzo Lucas González, que hoy lo vamos a tener a Lorenzo la última hora del programa, representando al Centro Salamanca. Así que bueno, para disfrutar al aire libre, pues tiene una arboleda bellísima realmente. Pero eso por un lado. Por el otro, no se olviden que ya está en marcha lo que es la gran fiesta del centenario del Centro Riojano Español de Buenos Aires, que se va a llevar a cabo el próximo 19 de marzo. Así que hay tiempo todavía, pero atención porque los días corren, los meses corren, vuelan, y cuando nos queremos dar vuelta, llegamos al 19 de marzo, justamente el día de San José, el día del Padre, nuestra Madre Patria. Así que bueno, ese día se va a tirar la casa por la ventana, una forma de decir, claro, o sea, el Palacio San Miguel, allí en el centro, acá en el centro porteño, se va a lucir con los colores de Rioja, de La Rioja, porque va a ser una gran fiesta que se va a llevar adelante. Ya después nos va a estar contando mi querido Pedro Valenciaga en lo que tiene que ver con la fiesta que ya se está organizando a todas luces, va a ser para todos aquellos que se acerquen a disfrutar de este gran evento que va a ser el próximo 19 de marzo. Después les vamos a brindar un teléfono de WhatsApp, una central también para que estén en contacto, cómo lo pueden hacer. Pero bueno, saben ustedes que siempre charlamos con distintos protagonistas aquí en nuestro programa, en el Sol de Nuestra España, y con distintas vivencias, vivencias muy particulares, por cierto, muy especiales. Y esta vivencia que tengo en línea, que es una dama a la cual quiero muchísimo a ella y hace muchos años que la conozco, y uno disfruta, realmente disfruta muchísimo cuando se encuentra y estamos en una cena o en un almuerzo o en una reunión de la colectividad, y ella siempre tiene su impronta, tiene su presencia, y obviamente todos la conocemos, que es Dolores Mabel Noguera. Hola, Dolores Mabel Noguera. Buen día, buen sábado. Oscar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Oscar. Bien, muy bien. Muy bien, ¿verdad? Bien, aunque yo te digo Loli. Entre nosotros siempre le digo Loli. No hay problema. Así que bueno, No antes que nada, gracias por este ratito aquí en nuestro programa, porque yo sé muy bien que tú te acuestas tarde, a la noche. Yo siempre digo, sos como un búho. Que me hace recordar a mis hijas, que son como un búho, están siempre de noche con los ojos abiertos y haciendo cosas. Y hoy, bueno, te dijimos, mirá, tenés que levantarte temprano para estar en el aire con nosotros en el programa. Vas a estar después de las 10 de la mañana, tipo 10:15, 10:20, y bueno, más o menos ahora te vamos acá al aire. Y a esta hora te tenemos acá en el programa. Así que gracias por este ratito, por compartir con nosotros, Loli. Tenés razón, ahí no te equivocas en lo que decís. Es cierto, ¿Viste? es cierto. ¿Viste? Bueno. La mañana, no hay nada que hacer, duermo. Y bueno, haces bien, pero hoy, bueno, ya te levantás, después tomarás unos mates, que sé que te gusta tomar mate a vos, sé que te gusta mucho el mate, así, por eso, bueno. Sí. No, ya lo tengo preparado. Perfecto. Un gusto. Bueno, realmente. Bueno, Dolores Mabel, o Loli, como te digo yo, señor. contanos un poquito tus vivencias, porque tú vienes de familia de riojanos, y bueno, contanos un poquito tus vivencias, tus raíces, por favor. Bueno, a ver, es por parte de madre. Ajá. Mi mamá de Anguiano, abuelos de Anguiano, bueno, la familia de Anguiano. Sí. Por parte de padre no, de Murcia, pero por parte de madre sí. Sí. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Anguiano lo conozco, bueno, tengo que decir que gracias a Ambrosio, porque sí. pude viajar con él, pudimos viajar, él quería
que conociese la tierra de mi madre. Sí. Y enseguida dijo, vamos a tener que viajar. Bueno, y sinceramente, sí. Mi mamá vivió para ver que yo iba a viajar a conocer Anguiano. Ajá. Eso la hizo muy feliz, sinceramente. Y bueno, es lindo. Anguiano es divino. A mí me puede, no sé, me gusta. Y ¿sabes lo que pasa? Sí. Que a ver, ¿por dónde? Como el tema es que mi mamá se conoce con mi papá en el barco. Ah, bien, mira vos. Eso es un tema. Ellos vienen en el mismo barco. Sí. Y se conocen. Uh-huh. ¿Cómo se conocen? Te lo hago muy rapidito. Decime. Mi papá vino con una valijita de esas prácticamente de cartón. De cartón, bueno, sí. Sí, chiquitita, venía la peor parte del barco que se podía venir. Sí. Y mi mamá venía con unos paisanos y la señora venía muy descompuesta. Pero traían una bebita. Ajá. Entonces mi mamá tenía la bebé y estaban afuera, ella cuidando a la bebita. Sí, sí. ¿Y dónde se sienta mi mamá? ¿Dónde? En la valijita. Encontró una valijita y se sentó. Claro, sí. Y se sentó. Bueno, el asunto que mi papá buscando su valijita, no lo encontraba hasta que vio que había alguien sentado con una bebita, y mi papá pensaba que era de ella. Ajá. Mi mamá dijo, no, vengo cuidándola. Bueno, mi papá aprovechó, se ve que le he dicho cuando ya iban a bajar del barco, le pidió dónde iba a estar. Claro. Mi papá le dijo que él iba a estar en Carlos Calvo, en la calle Carlos Calvo, en San Juan y Boina. Sí. Y mi mamá no le quería decir dónde iba a estar, ni se lo dijo tampoco. Mira vos. Bajaron, se fueron, cada uno por su lado. Mi mamá vivió con su hermana en Parque Chacabuco. Sí. Al año, escucha esto, Oscar, sí. Al año se encuentran por casualidad en la puerta de un cine, se cruzan por Dios. uno con otro en la puerta del cine, se reconocen, y no lo podían creer, y mi papá, claro, mi mamá le dice, ¿cómo está? Y mi papá dice, no, me vuelvo. Dice, me vuelvo porque no logro acá, no quiero, qué sé yo. ¿Y vos cómo estás? Y no, yo estoy bien, estoy con mi hermana, estoy trabajando. Sí. Y bueno, que sí, que no. Y mamá le dice, ¿pero te vas a ir? Dice, porque podrías seguir probando, a ver. Bueno, si puedo estar y podemos ver si nosotros... así me quedo. Bueno, ahí empezó el noviazgo. Mirá vos. Y así es como se casan. Sí. Muy pobres los dos, porque no tenían nada. Claro. Empezaron comprando un terrenito. Ajá, sí. Porque no tenían nada. Sí. Bueno, compraron el terrenito y se empezaron casi con una casita, viste, hecha un cuartito, porque no era una casita, un cuartito. Claro. Y se casan. Bueno, ahí arranca la vida de ellos. Mira vos. Y bueno, a ver, cuando yo nací, claro, acá no había abuelos. Claro. No tenían, estaban ellos dos solos. Sí. Lo que sí había muchos paisanos. Y los paisanos que había eran de Anguiano. Ajá, sí. Entonces, ¿qué pasaba? Era trabajar, hacer la casita, pero los domingos había que visitarse y había que ir a la casa de los paisanos. Ajá, sí. ¿Cuál era la mejor parte? La mejor parte era cuando venía la fiesta que se hacía de la Magdalena. La fiesta. Claro, la fiesta del Riojano. Claro. Y ahí iban todos. Sí. Todos. Sí. Bueno, coincidencia de la vida, pero yo era muy chica, y los paisanos que había por acá eran familia de Ambrosio, eran primos. Ajá, sí. Entonces, claro,
ahí es donde nos conocimos. Yo no conocía a Ambrosio. Ambrosio lo conocí después, sí. Yo tendría ya 12 años. Uh-huh. Él vendía las entradas, pasaba a traer las entradas a los paisanos, sí, para ir a la fiesta de la Magdalena. Mira vos. Y ahí lo conozco. Ajá. Pero, a ver, lo conozco porque me queda grabado el nombre Ambrosio. Claro. Porque no sabía quién era y bueno. Claro. Al riojano y la fiesta de la Magdalena, sí. Era para disfrutar. Yo era chica y era la fiesta de todos. Sí. A veces no sé en palabras cómo explicarte uh-huh. Cómo se vivía esa fiesta. Te digo una cosa, Loli, les cuento a la audiencia, estamos charlando con Mabel Dolores Noguera. Yo le digo Loli por la confianza que tengo con ella. Ella integra el Centro Riojano Español de Buenos Aires. Mientras yo charlo contigo, mucha gente en estos momentos debe tener historias similares a la que tú me estás contando, Loli. Como más de una vez nos ha sucedido, que nos llaman y nos cuentan, ¿me entendés? Así que por eso estoy prestándote mucha atención a esta charla que mantengo contigo, porque es una charla exquisita, una charla muy rica, y que muchos de los que nos están escuchando seguramente, no me cabe la menor duda, me incluyo, porque así pasó con mis abuelos, que vinieron en el mismo barco y no se conocían, se conocieron acá en Buenos Aires y se casaron en Buenos Aires, mis abuelos también, y ahí formaron una gran familia. Entonces, bueno, en este caso ha sucedido lo mismo con tus padres, Loli, y además también te hago otra pregunta también, ¿no? ¿Tenés familia, obviamente, allá en Anguiano? Sí, obviamente, hoy en día, sí. Sí. Primos, hermanos, primos hermanos, muchos, primos segundos. Fuimos, viajé 4 veces. Sí. Tengo ganas de volver, eso seguro. Claro. Y Ambrosio vivía para ir porque le gustaba muchísimo, ¿te imaginás? Él era de allá, así que... Claro. Uh-huh. Y tenía familia, tenía la hermana todavía. Sí. Así que ese era el deseo de siempre. Perfecto, Loli. Mira, yo por mí seguiría charlando con vos porque me encantan tus vivencias, pero yo desde ya obviamente te quiero agradecer este rato para compartir con nosotros. Les quiero contar que Dolores Mabel Noguera participa activamente de todas las actividades que hace la institución, el Centro Riojano Español de Buenos Aires, que dicho sea de paso, recuerden, está en la avenida Belgrano 952, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, avenida Belgrano 952, que tiene un correo electrónico que es centroriojanobsas@gmail.com, reitero, centroriojanobsas@gmail.com, y que también se están preparando para la gran fiesta del 19 de marzo, y que pueden llamar para informes y reservas a un teléfono que les doy ahora, es el 11 32 92 54 16. 11 32 92 54 16. ¿Cómo te vas preparando para el centenario del riojano el 19 de marzo, Loli? Te imaginás, con unas ganas. Es muy lindo. Las fiestas a mí me encantan, son preciosas. Te das cuenta que vienen... Todo el mundo quiere venir, estar, yo lo disfruto muchísimo, es una gran familia. Mira, si hay algo que siempre repetía, y no sé porque era un fanático, y decía, es mi segunda casa. O sea, él vivía pendiente de la fiesta, de todo, y lo sentía. Claro. Y como yo lo viví siempre, y al lado de él, era vivir, él disfrutaba. Claro que sí. Así que estamos esperando esa fiesta. La gran Hemos pasado una fiesta muy linda, la de fin de año muy linda, la verdad que sí. Yo estuve un ratito. Y la que viene ahora. Es cierto, es cierto. Bueno, Loli,
no te quito más tiempo, anda a tomarte unos buenos mates, disfrutá, vos seguís escuchando ahora, después que terminás la charla con nosotros, porque hasta la 1 de la tarde tenemos para amacarnos en 3 horas de radio. Pero yo te quiero agradecer este ratito aquí en el programa, por favor. mi hija Milagros y mi hija Belén, pero más Milagros que charló con vos en el día de ayer, ayer viernes, y es un ratito antes de tener la conexión, me dice, ay, qué mujer encantadora, le digo, sí, es encantadora realmente. No, divina. Sí, estuve charlando un ratito con ella, pero divina. Bueno. Y bueno, espero que vayan a la fiesta porque va a estar muy linda, seguro. Bueno, toda la fiesta. Sí, totalmente. Pero en sí es para ir a participar del Riojano, estar... es muy lindo, el ambiente es muy lindo, la gente que va, todos los que van, bueno, yo disfruto muchísimo y me encanta saludarlos a todos y estar y escucharlos también. Claro. Así como ahora dirán, esta mujer no para de hablar. Pero mirá, te digo, tenemos hoy una charla extensa, pero es tan linda, tan cálida, tan exquisita la charla que me parece genial. Así que, y para cerrar esta charla contigo, vamos a disfrutar un tema de un gran intérprete que es Antonio García, que tiene obviamente orígenes riojanos, y con un título que es Riojano de pura cepa. ¿Qué te parece la idea? Sí, pero muy bien. Bueno, Loli, un beso enorme, buen fin de semana. Para vos, para tus hijas. Gracias, y estamos en contacto. Quédate en línea privada y no me cortes, por favor, no me cortes. Sí, cómo no. Gracias. Así charlábamos con Dolores. A vos, Gracias a vos, Loli. Un beso enorme. Gracias. Así charlamos con... a todos los que están escuchando. Bueno, gracias. Dolores Mabel Noguera, con nosotros como protagonista del día acá en el Sol de Nuestra España, y este riojano de pura cepa, compartimos la música de esta manera. Vamos. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española.
Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook, Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Exactamente las 10 de la mañana, 46 minutos, la hora en todo el territorio argentino. Estamos hasta las 13 en lo que es El Sol de Nuestra España, edición federal, aquí en Radio del Pueblo y para todo el país. 13:46, la hora en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Ya vamos a reiterarles a todos ustedes, señoras y señores, cómo tienen que hacer, porque mucha gente nos está llamando para el sorteo de las 2 entradas, 1 por persona, gentileza de Cangas del Narcea para esta noche la fiesta de fin de año. Así que bueno, vamos con los números de la suerte. La quiniela en este caso es un servicio para nuestra colectividad, aquellos que juegan a unos numeritos, que sé que muchos lo hacen. Anoche, viernes, en la nocturna, obviamente en la ciudad de La Cabeza, favoreció el número 2963, 2963. En la bonaerense, anoche a La Cabeza, favoreció el número 7982, 7982. Tómbola de Montevideo, anoche a La Cabeza, favoreció el número 651, 651. Santa Fe, anoche a La Cabeza, favoreció el número 1248, 1248. En Entre Ríos, anoche a La Cabeza, favoreció el número 0808, 0808. Y en Córdoba, anoche en La Docta, a La Cabeza, favoreció el número 8438, 8438. Muy bien, y recuerden que seguimos con el sorteo del Centro Cangas de Narcea. Hoy se sortea, sí, amigos y amigas, hoy se sortean estas 2 entradas para 2 personas del Centro Cangas de Narcea. Recuerden que hacemos así para que tengan más posibilidad de participar, la verdad que sí. Se gana una persona una entrada, otra persona otra entrada. Pueden ir solos, acompañados, como ustedes quieran. Así que recuerden, para participar, muy pero muy simple, nos pueden llamar al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Nos llaman y nos dejan localidad, nombre, obviamente, localidad y últimas 3 cifras del documento. Muy pero muy simple, son segundos que se pueden ganar estas entradas, y a través también del Instagram y Facebook del Sol de Nuestra España también pueden participar. Ya está ahí el videito que hemos subido en la semana, para que abajo dejen ahí su nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Bien, perfecto. Exactamente 10 de la mañana, 48 minutos, la hora en la República Argentina. En instante nos vamos con todo el deporte que tiene que ver con España. En un rato el deporte argentino también. En instantes Tony Cabot desde España. En un rato Roberto La Rosa desde Buenos Aires. Pero antes les quiero contar que Lavautos Artesanal Los Elegidos, atendido por su dueño. Trabajo de lavado de carrocería, lavado de chasis con cera antirruidos, el lavado de motor, limpieza de tapizado, tratamiento de teflón, encerado a mano,
para autos, para motos, pickups 4x4, camiones utilitarios, micros, taxis, flotas, bueno, todo con servicio puerta a puerta. Tienen seguro de lluvia sin cargo. Una excelente propuesta de los elegidos. Están en Parque Patricios, claro que sí, en la calle José Cepaz, 3696. José Cepaz, esquina Almafuerte, de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Y además aceptan Mercado Pago, Así que los elegidos, lavautos artesanal, lo mejor de lo mejor. Un gran abrazo a mi querido Franco, que siempre lleva adelante la propuesta de los elegidos. Y es un elegido, realmente, porque tiene un muy buen trabajo con todo su grupo de gente, Así que abrazo grande, querido Franco. Vamos ahora con las cotizaciones en este sábado para todos ustedes aquí en el programa. Vamos con el dólar oficial para la compra. Cerró en el día de ayer en 170 pesos con 69. Para la venta, 179 pesos con 69. El dólar blue cerró ayer para la compra en 317 pesos. Para la venta, 321. El dólar turista o solidario cotizó en el cierre de ayer en 314 pesos con 46 centavos. El euro oficial para la compra ayer cerró en 180 pesos con 76. Para la venta, 189 pesos con 69. Y por último, el euro blue ayer cerró para la compra en 322 pesos y para la venta en 324. Todas las cotizaciones aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo. En 30 segundos llega el rinconcito de nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Y bueno, saben ustedes que con Juan Alberto ya hablamos de distintos temas, pero uno de ellos que a él le compete mucho, realmente le gustaba, amaba todo lo que tenía que ver con la parte actoral, la parte musical, de producciones artísticas. Bueno, justamente una de las intérpretes, realmente por excelencia, él me decía, tiene una voz de terciopelo, y realmente era así, era una voz de terciopelo, lugar a dudas, porque tenía otros seudónimos, como la reina de la copla, como doña Juana, como la emperatriz de la copla, una grande nacida en Sevilla, y que obviamente ya no está entre nosotros, pero que su música, esta gran cantante y actriz española, fue reconocida sin lugar a dudas por todos y recorre el mundo musicalmente hablando, su recuerdo en este caso. Estamos hablando de Juanita Reina. Juanita Reina en el aire, y miren qué título: Como dos barquitos. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Señoras y señores, 10 de la mañana, 55 minutos, la hora en la Argentina, 14:55 en nuestra madre patria, una hora menos en Islas Canarias. Nos vamos a Palma de Mallorca. Qué lindo que está la temperatura en Mallorca, 19, casi 20 grados. Está para reverita realmente, como me lo decía por línea privada. Y lo tenemos desde España, en Mallorca, nuestro periodista español, mi querido Tony Cabot. Hola, Tony, buen día en la Argentina, buenas tardes para vos en Mallorca. ¿Cómo va? Muy buenas, Óscar, un saludo enorme para ti y para la gente que nos escucha. Y como dices, Óscar, te acabo de enviar una foto para que veas la panorámica de dónde estoy haciendo ahora mismo el programa, sí, que es con unas vistas al mar preciosas. El mar está plato, es decir, totalmente llano, sin ningún tipo de oleaje, y es que venimos de unos días aquí en el sur de Mallorca de mucha lluvia, de muy mala mar. De hecho, se han dado las primeras tormentas del año y está lleno de barcos empotrados contra las rocas, que es un fenómeno que se da todos los años, de gente que tira mal el ancla o que deja mal los barcos para pasar el invierno. Pero ahora, después de estos días de tormenta, ha llegado la calma, ha llegado el sol y, como decías, 20 grados, día precioso de invierno de estos en el Mediterráneo, lleno de gente en la playa, todo el mundo comiendo fuera, tomando una cervecita. Y nada, está preciosa Mallorca, Óscar, a vísperas de la gran final del domingo, ¿no? Claro que sí. Bueno, estoy viendo la imagen que me mandaste. Qué lindo, el agua azul, bien clarita el agua azul. Hermosa imagen, el follaje
Ah, hermoso, hermoso, realmente. Está para estar allí, sin lugar a dudas. Te envidio, Tony. No, pues te envidiamos sanamente. Te envidiamos sanamente porque te lo mereces y estás ahí con la familia. También ahí veo los barquitos, los veleros. Excelente, excelente. Ay, si esto fuera una postal, es para subirlo sin lugar a dudas. Bueno, Tony, ¿cómo está el deporte español? Contanos un poco. Sí, ahora te hago un pantallazo, que hay un par de noticias bastante interesantes en el ámbito del fútbol español, pero déjame decirte al hilo de lo que decías de que yo estoy aquí en Mallorca y eso. Escribí una nota para el Diario de Mallorca el otro día que hablaba de Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina, que tiene su residencia fijada aquí en Palma de Mallorca, vive aquí, sus hijas van al colegio en una localidad que está a apenas 6 kilómetros del centro de Palma, y en esa nota yo escribía que Scaloni, al igual que yo en este caso, había conseguido el equilibrio perfecto entre la ciudad de la furia, que es Buenos Aires, y la isla de la calma, que es como se le llama a Mallorca, o como se le llamaba hace 50 años. Entonces hablaba un poquito de lo bonito que es para mí pues poder vivir eso, a medio camino, a caballo entre la calma de Mallorca, la tranquilidad, este ritmo de vida, el mar, y Buenos Aires, que también para mí es un electroshock vital, que sucede de todo, y bueno, y me considero un privilegiado por estar tres meses o 4 aquí al año en Mallorca y los otros 8 en Buenos Aires. Claro, así claro. Que siga así la cosa. Claro que sí, claro que sí. Bueno, danos un pantallazo desde tu punto de vista como analista de periodismo deportivo, cómo estás viendo, por un lado, el fútbol español, que es lo que está pasando ahora, seguramente tendrás alguna pincelada para contarnos, y bueno, y acá, obviamente, en Argentina, preparándonos para el final de Qatar mañana entre Argentina y Francia, sin lugar a dudas, Tony, Sí, estamos a vísperas del partido del año, sin duda, del partido más importante de la carrera de muchos jugadores, y aquí en España no se es ajeno a esta final de la Copa del Mundo. Mucho se está hablando en los medios de comunicación de esta final de la Copa del Mundo, porque ya es en sí mismo un partido muy importante, pero también con ese componente que tiene Lionel Messi al haber participado con el Barça de los mayores éxitos de la historia del conjunto catalán. Y aquí hay una grieta total y está muy dividida la prensa, el periodista de bufanda, como se le llama aquí, que es ese periodista afín o al madridismo o al barcelonismo, que también pasa en Argentina, pero aquí esta final de la Copa del Mundo, los medios madridistas están del favor de Francia, es decir, no quieren que Messi la gane y lo están explicando con mucho entusiasmo y a veces con malas formas. Pero ¿qué pasa? Que primero que Messi aquí hizo mucho daño al madridismo durante muchos años, porque fue el artífice de 2 Copas de Europa, de muchas ligas, pero también que siente el madridismo que si Messi gana este mundial va a sacar a Cristiano Ronaldo absolutamente del debate de si ha sido mejor que Messi o si es el mejor de la historia, el eterno debate entre Cristiano Ronaldo y Messi. Entonces parece ser que si Messi gana, para mí ya no hay ningún tipo de debate. Messi para mí es el mejor jugador que yo haya visto y de nuestra generación. Yo no voy a entrar en comparaciones con jugadores de otra época, pero sí es verdad que está sucediendo esto y está habiendo un ida y vuelta de mensajes de periodistas de aquí que se hacen virales en Argentina porque están puteando a la selección argentina y pidiendo que Croacia le meta 4 goles, que Argentina no merece ganar la final contra Francia, que tiene peor equipo, y bueno, y se encuentran respuestas desde algunos sectores periodistas, tuiteros, redes sociales, etcétera, de argentinos que también se indignan con esta neura que hay en algunos sectores del periodismo español en contra de Messi y en contra de la selección argentina. Entonces, para nosotros que somos o españoles o argentinos con descendientes de españoles, es una situación, la verdad, que está siendo fea, porque ya te digo, está pasando a mayores y no se está quedando únicamente en el Twitter, ¿no? Está llegando a periodistas bastante conocidos de Argentina y de aquí de España, ¿no? No sé si os ha llegado un poco todo este... Exactamente, sí, exactamente, Tony, lo que nos estás comentando es así, es cierto. Tony, te hago una pregunta también. Infantino, el presidente de la FIFA, está dando que hablar en las últimas horas porque tiene o pretende modificar alguna situación de los clubes para el próximo Mundial. ¿Estás al tanto de algo de esto?
Sí, Infantino, una vez más, quiere darle una vuelta de tuerca al fútbol y, como si fuese una gallinita de los huevos de oro, exprimirlo más todavía, y lo que quiere hacer es meter un mundial de clubes de 36 equipos. Es decir, el mundial de clubes era lo que era la Copa Intercontinental, que era el campeón de CONMEBOL contra el campeón de UEFA, es decir, el campeón de la Copa de Europa contra el campeón de la Libertadores. Luego pasó a ser el mundial de clubes de 6 equipos, es decir, todas las confederaciones, y ahora quiere meter 36 equipos, lo que sería pues meter a muchos equipos de muchas competiciones para que sea una especie de fiesta del fútbol y poder concentrar en una sede única durante una semana pues a todos estos equipos, y que sea una gran fiesta del fútbol. A mí personalmente me parece que los clubes no le van a dar el visto bueno, porque es meter todavía más con calzador competiciones y partidos en un calendario ya de por sí absolutamente repleto, pero demuestra una vez más eso, que Infantino pues quiere, de la misma forma que el Mundial del 2030, del 2026 van a ser 48 equipos en el Mundial, ahora son 32, van a ser 48, pues sigue con esa tendencia de rellenar las competiciones. Sé de buena tinta que tanto Laporta como Florentino, que son socios para muchas tomas de decisiones, por ejemplo para esa competición de la Superliga, que ya hablamos aquí en este programa de ella, pero sé que Laporta y Florentino no estarían en favor de esta Superliga, de este Mundial de Clubes que está proponiendo Infantino. Ajá, perfecto, Tony. Bueno, y la selección española, obviamente, ya están guardados todos, cada uno en su equipo, en su club, obviamente, y bueno, pensando en algún encuentro que exista en su momento con la selección roja, ¿no es cierto? Sí, bueno, la Liga, hay que decir que empieza el 31 de diciembre, volverá la Liga con esta jornada número 14, con un, por ejemplo, precioso derbi barcelonés, un Barcelona español. El Madrid jugaría contra el Valladolid. También vuelve la Copa del Rey en una fase en la que todavía no entran los equipos grandes, pero también vuelve el 31 de diciembre. Y la selección española está dando que hablar en estos días porque el técnico de la Fuente está concediendo muchas entrevistas a muchos medios de comunicación, algo que nunca hizo Luis Enrique, y la verdad que da gusto escucharlo. Al técnico me está convenciendo con sus relatos, con sus proposiciones para la selección española. Sí es verdad que está generando polémica porque no se corta con nada, es decir, está hablando de todos los temas, habla de Luis Enrique, habla de su propuesta de juego, que iría de la mano con la de Luis Enrique en cuanto a que seguiría queriendo comandar los partidos, teniendo posesión de pelota, pero que él le gustaría jugar algo más directo. Algún palito, algún dardito envenenado le ha enviado al técnico de la selección española. Y también una noticia que bueno, está siendo, como no hay tantas noticias dentro del fútbol español, esta ha sido la noticia de las últimas horas, y es que el Real Madrid continúa con su política de fichajes, de fichar a jugadores brasileños muy jóvenes, y se acaba de hacer oficial que va a fichar a Endrick, que es este jugador brasileño, hace mucho que está dando que hablar en Palmeiras, tiene 16 años, el Madrid lo ficha alrededor de 30-35 millones de euros, luego con diferentes bonus especiales, y la curiosidad es que no llegaría a Madrid hasta el 2024, es decir, lo ficha ahora, se queda hasta la mayoría de edad jugando en Palmeiras, y con 18 años viajará a Madrid para empezar allí una nueva vida, y fichará por el conjunto blanco, que recordar, ya con esta política de jugadores muy jóvenes brasileños, fichó a Vinicius Junior, que había jugado 6 partidos oficiales con el Flamengo cuando fichó por el Club Blanco, y a Rodrigo, que vino de Sao Paulo, también muy jovencito, todavía por foguearse, y la realidad es que fueron fichajes muy acertados, porque en su momento parecían algo inmaduros, pero el tiempo le ha dado la razón a Florentino, y ahora están los dos siendo titulares con la selección brasileña. Así que un acierto por Florentino, que opta por escapar de los fichajes millonarios cuando fichas a alguien de Europa, alguien ya consagrado, y sigue con esta captura de grandes talentos brasileños muy jóvenes. Claro, correcto. Bueno, 2 temas para ir cerrando la charla, si te parece, Tony, y así no te quiero dejar que tenés que descansar, obviamente, disfrutar de este momento allí en Mallorca. El primero, hoy hay elecciones en el Deportivo Español, así que suponemos que a primeras horas de la noche ya se sabe quién va a ser el ganador de la lista. Hay 2 listas, ¿te acuerdas que yo te comenté? Una de ellas la oficialista, la otra Unidad Españolista. Así que bueno, vemos qué pasa, ¿no es cierto?, hoy.
y bueno, qué se define del futuro del Deportivo Español, que está en la primera seca en la República Argentina, que creo que ya van preparando la campaña 2023, es así, ¿no es cierto, Tony? Sí, una campaña también con muchas esperanzas puestas después de estas dos últimas buenas campeonatos que viene haciendo Deportivo Español. Recordemos que el penúltimo campeonato tuvo una segunda vuelta, es decir, un sprint final de la liga, ganándolo prácticamente todo. Luego a punto estuvimos de ascender en este último campeonato, y ahora estas elecciones que vienen a reafirmar un poco el trabajo que se está haciendo en el verde, y que empiece a haber una política seria e intentar devolver al Deportivo Español donde estuvo, por qué no soñar, en los años 80, cuando era un equipo de referencia y dejó algunas temporadas y algunos equipos icónicos. Yo cuando hablo de Deportivo Español con mis amigos, los que más les gusta el fútbol, los más nostálgicos, me hablan de Deportivo Español con una serie de jugadores que marcaron la historia, con algún jugador del 86 que fue campeón del mundo, y bueno, con Catalano, la eterna leyenda, y bueno, y ojalá poder volver a reverdecer esos viejos laureles, ¿no?, del Deportivo Español, del gallego. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Tony, para cerrar la charla, realmente fue muy mal lo que ha pasado con el periodista Alejandro Fantino. Tú has escuchado las declaraciones de Alejandro Fantino, porque habló del árbitro español que había dirigido el encuentro de Argentina en su momento, muy mediático. Bueno, ya sabemos el cuadro de situación de ese árbitro, pero cargó tintas contra todos los españoles, los que están allá, los que están acá y en todos lados también. Tu punto de vista, querido Tony Cabot. Bueno, Óscar, justo es de lo que te estaba hablando al principio de esta charla, de este cruce de declaraciones entre España y Argentina, lo que te comentaba, que había empezado por las redes sociales y que había pasado a este cruce de declaraciones entre periodistas. Lo que dijo Fantino me parece que está absolutamente fuera de lugar. Me parece que un periodista serio no puede con este énfasis hablar o englobar a toda una colectividad por lo que haya hecho un árbitro. Claro. Luego podríamos discutir aparte qué es lo que hizo ese árbitro, más allá de alargar 10 minutos, que es la tónica general de lo que se estaba dando en este campeonato, y me parece algo muy serio, muy triste, que da una imagen horrible al periodismo argentino en este caso, porque ¿sabes lo malo, Óscar, de estas cosas? Que se viraliza aquí en España, y claro, y la gente, que a veces nos falta criterio o juzgamos muy rápido, ve esas declaraciones y dicen, ¿pero qué le pasa a los argentinos con los españoles? Porque lo dice con tal énfasis, con tal sensación de que está dando un martillazo, ajusticiando, y con una euforia que deja muy mal lugar a este periodista, enciende los ánimos de muchos españoles que no entienden por qué. Además, el eterno reclamo, devolvernos el oro, hace 500 años nos robasteis, sois unos chorros. Por favor, ¿cómo puede alguien al aire meter a una colectividad, además de la que somos hermanos? O sea, los argentinos y los españoles estamos hermandados, somos la misma cultura, tenemos el mismo idioma, tenemos la misma historia, tenemos muchos puntos en común. Yo siempre te lo digo, que yo nunca sentí el choque cultural viviendo en Argentina, siento que estoy como en casa, y Fantino la verdad que se equivoca, y sería justo tomar medidas, porque no sé, Tony, la colectividad española acá, los dirigentes y también a nivel oficial están ya reviendo este tema, y obviamente alguna medida van a tomar. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Realmente deplorable lo que ha hecho Alejandro Fantino, así que sin lugar a dudas. Tony Cabot, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene? El sábado que viene tenemos un especial porque es 24 de diciembre, así que, y te voy a pedir que el sábado que viene me cuentes algunas anécdotas de lo que se está preparando para el 24 de la noche allí en Mallorca, y lo vestimos un poco con algo deportivo. ¿Qué te parece? ¿Está? Perfecto. Contar un poquito la comida, las tradiciones, y cómo se está preparando una Mallorca que está absolutamente engalanada con luces de Navidad. Todos los árboles están llenos también de lucecitas, de estrellas. Es bonito pasar una Navidad con frío y en una ciudad como Mallorca, porque se trabaja mucho esta decoración para dar ese espíritu navideño que a veces nos alegra, que a veces nos pone nostálgicos, pero que es
bonito. Claro que sí. Tony Cabot, abrazo grande, buen fin de semana, un cariño a los tuyos y nos reencontramos el sábado que viene en el Sol de Nuestra España, ¿eh? Perfecto, Oscar, un abrazo para todos. Abrazo grande, Tony, gracias y buen fin de semana, amigo, gracias, Chau. Tony Cabot, nuestro hombre del deporte español, como siempre protagonista aquí en el Sol de Nuestra España. Hacemos la pausa de la radio, ¿les parece? Pausita de la emisora y en instantes estamos con ustedes. Muchas gracias. Esto es el Sol de Nuestra España. Arrancamos esta segunda hora, señoras y señores, con esta gran intérprete, Pastora Soler, y este título, Te despertaré. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires con buenas propuestas, realmente, como siempre nos tiene acostumbrado la institución. Y bueno, por ejemplo, una de las propuestas que tiene, bueno, ya en un ratito vamos a tratar de ponernos en contacto en directo con el Campo Covadonga en Vicente López. ¿Por qué? Porque hoy a la 1 de la tarde, a las 13, cuando finalizamos el programa, arranca el asado, el tradicional asado de fin de año. Una excelente propuesta porque además de disfrutar de la buena propuesta gastronómica, allí en el Campo Covadonga, en la Avenida Libertador 1081 en Vicente López, vamos a disfrutar de las actuaciones del conjunto Pelayo y su banda de gaitas y también de los Tres Llares. Así que una excelente propuesta para disfrutarlo en un ratito nada más a la 1 de la tarde. Pero en otro orden de cosas también les quiero comentar a todos ustedes que ya está en marcha esta temporada de pileta del Centro Asturiano de Buenos Aires, esta temporada 2022-2023, con solarium, con actividades acuáticas, con pileta libre exclusiva. Hay alternativas que son más que interesantes, porque tienen temporada que puede ser diaria, puede ser semanal, quincenal y mensual, y obviamente temporada, también en este caso. Así que alternativas tienen para elegir, Así que los valores están disponibles en la administración, o también hay un teléfono que pueden llamar, que es el 11 50 27 0081. Reitero, 11 50 27 0081, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Excelente la propuesta para seguir viviendo el asturiano, Temporada de pileta 2022-2023 para los chicos y los no tan chicos también, y para los grandes, claro que sí. Y a propósito de los chicos, claro, también está la colonia de verano de este ciclo 2022-2023, con actividades deportivas, con recreación y talleres, con natación, con una pileta exclusiva. Chicos de 3 a 12 años de edad es la colonia de verano, jornada completa, hay media jornada, así que una propuesta más que interesante. Hay guardia de preingreso, esto también para destacarlo. Así que bueno, ¿cómo tienen que hacer? De esta manera, llamar al 11 35 93 0101. Reitero, 11 35 93 0101. También hay un mail que es info@centroasturianobsas.org.ar. Reiteramos, info@centroasturianobsas.org.ar. Una excelente propuesta, porque pueden disfrutar de todas las actividades que el Centro Asturiano de Buenos Aires, por un lado, la temporada de pileta, y por el otro, la colonia de verano, ya está en marcha. Así que excelente la propuesta. Los teléfonos, se los reitero, para la pileta, 11 50 27 0081. Reitero, 11 50 27 0081. Para la colonia de verano,
11 35 93 0101. Reitero, 11 35 93 0101. También hay un mail que es info@centroasturianobs.org.ar. Así que excelente propuesta. A propósito, no me quiero olvidar, les vamos a comentar también que a través del DAS, que es el Departamento de Actividades Sociales, ya está en la propuesta de Pilates y de Aquagym en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Pilates los lunes y los miércoles a las 19 horas. Reitero, Pilates lunes, miércoles a las 19 horas y Aquagym los jueves, sábados y domingos a las 16. Aquagym jueves, sábados y domingos a las 16. Para consultas por estas actividades pueden llamar a este teléfono 11 67 16 34 95. 11 67 16 34 95. Bueno, a propósito, yo les estaba contando hace unos minutos que ahora a la 1 de la tarde, a las 13, está el tradicional asado de fin de año en el Campo Covadonga. Nosotros finalizamos el programa a la 1 de la tarde y ya coche en marcha. Nos vamos para Vicente López porque nos están esperando ya Pilar Simón, Juan Manuel Posadas, toda la comisión directiva, Carlos Díaz Lorenzi, bueno, todos van a estar allá y estaremos compartiendo y disfrutando una tarde. Aparte les digo la verdad, hoy el pronóstico del tiempo, ¿qué quieren que les diga? Máxima de 26 grados para hoy, así que jornada más que agradable para estar al aire libre, como lo vamos a disfrutar. Y vamos a disfrutar también del conjunto Pelayo y su banda de gaitas, de los Tres Llanes, así que excelente la propuesta también, Y atención, porque esta noche a partir de las 20, también en el Campo Covadonga, se va a llevar adelante el tercer tiempo, a las 20. El tercer tiempo que tiene que ver con las actividades deportivas, ya lo que es el cierre de fin de año de este tercer tiempo, allí también en el Centro Asturiano de Buenos Aires, en la sede de Vicente López. Les voy a dar un teléfono para que ustedes tengan en cuenta, es un teléfono de fácil numeración, por todo esto que les comenté, para que lo tengan en cuenta. 11 51 58 58 58, por si quieren hacer alguna pregunta al respecto de todo lo que les he comentado. Temporada de pileta, colonia de verano, pilates, aquagym, aquellos que no han tomado nota, bueno, les reitero, 11 51 58 58 58, o pueden escribir a estos correos electrónicos asturiano1081 en números @gmail.com, reitero, asturiano1081 @gmail.com, o el otro mail que es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Cualquier duda, cualquier inquietud, nos llaman, si no acá al programa, que con todo gusto les vamos a reiterar la línea de contacto. Bueno, me está comentando la producción que tenemos previsto en minutos, esperemos que así sea entonces, irnos en directo a Vicente López, a Covadonga, para hablar con algunos de los protagonistas de la fiesta de fin de año, el asado de fin de año allí en el Campo Covadonga. Les voy a proponer lo siguiente, estamos tratando de comunicarnos con la gente de Vicente López. Mientras tanto, vamos a disfrutar un poco de música, vamos a compartir un poco de música, gaitas que tiene que ver con Asturias, con esta Jota del Ferrocarril, una excelente propuesta, Jota del Ferrocarril, gaiteros al Trecebolillo, en este caso, y disfrutamos de esta propuesta musical. Mientras tanto, tratamos en la producción de ponernos en contacto con el Campo Covadonga en Vicente López. Vamos con la música mientras tanto, por favor. Bueno, muy bien, señoras y señores, acá estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, en este rinconcito del centro asturiano de Buenos Aires, una jornada realmente agradable acá en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas, la temperatura actual, lo hemos dicho, 26 para hoy, la máxima está para estar al aire libre. Claro, en Asturias, en estos momentos, promedio 10 grados 3 décimas de temperatura, 10,3 de temperatura, pero bueno, nos vamos
vamos, como lo dijimos, al campo Covadonga. Nos vamos en directo a las 11:32 en la Argentina a Vicente López porque están preparando la gran fiesta de fin de año, el gran asado de fin de año, y lo tenemos en línea quien es el presidente de la subcomisión de fiestas del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es Pablo Villarruel Miranda. Pablo, muy buen día, Oscar te saluda, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. Oscar. ¿Cómo andás? Saludos a vos y a toda tu audiencia. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, ya sé que estás en el Covadonga. Bueno, contanos los preparativos para dentro de un ratito a la 1 de la tarde. Bueno, imagínate, ya el fuego está prendiéndose, la carne ya está casi lista para ponerse a la parrilla y contentos porque la verdad que también la pegamos con el día en el cual hicimos el asado, porque imagínate que nosotros todos nuestros asados de fin de año lo hacemos los días domingos, pero cuando empezamos a ver la agenda, habíamos pronosticado hacerla el domingo 18 y dijimos no, es el día de la final. Claro. Así que nada, tuvimos la excelente sorpresa y suerte de poder haber llegado a la final, porque imagínate que si hacíamos el asado mañana íbamos a tener muy poca concurrencia y la verdad que la que tenemos para el día de hoy es una muy linda concurrencia. Incluso también hoy, además del asado, donde bueno, va a estar Papá Noel para los más chiquitos, van a estar los Trellanes, donde vamos a comer rico y brindar, vamos a estar pasando en pantalla gigante como casi todos los partidos donde jugó Argentina, España, y bueno, también hoy vamos a estar pasando en pantalla gigante el tercer y cuarto puesto, y obviamente también mañana vamos a estar pasando la final en pantalla gigante ahí en el campo Covadonga. Perfecto, Pablo. Así que todo preparado para hoy y también para mañana allí en Vicente López. Totalmente. Estamos de fiesta. Diciembre siempre es un año movido, donde tenemos muchos eventos. Así que bueno, feliz de poder compartirlos y por supuesto invitar a toda la audiencia. Si hoy no quieren cocinar, que se vengan al asado de fin de año del Centro Asturiano, que todavía quedan algunos lugares. Bien. Así que quien quiera venir a compartir este encuentro con nosotros está más que invitado. Perfecto, así que recuerden Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Aquel que todavía no ha preparado la comida y quiere disfrutar de una jornada muy especial en el Asturiano, acérquense, hay tiempo todavía, esto arranca a la 1 de la tarde, así que bueno, yo te quiero agradecer estos minutos, Pablo, y nos veremos en un ratito allí en el Asturiano, en Covadonga, ¿qué te parece? Dale, Oscar, nos vemos, te esperamos acá entonces. Gracias, te mando un gran abrazo y que sigas bien, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, chau, Pablo. Así charlamos justamente con quien lleva adelante la subcomisión de fiestas, Pablo Villarruel Miranda, presidente de la subcomisión de fiestas del Centro Asturiano de Buenos Aires. Así que bueno, a disfrutarlo. Aquel que quiera acercarse lo puede hacer. 11:35, hacemos una pausa de la radio, pausa del programa, no pausa de la radio, pausa de nuestro programa, y en instantes llega Belén Dixa con todo el tiempo de la realeza. Pero antes de la pausa, vamos a recordar, porque muchísima gente está llamando para la fiesta de Cangas del Narcea de esta noche. Mili, ¿cómo tienen que hacer? Porque hay tiempo hasta las 12:45 para llamar, luego todos los mensajes del sábado pasado, de la semana y de hoy, ya sea línea central de oyentes, llamados, redes sociales, todos entran en un sistema de algoritmo y va a haber 2 ganadores, una entrada para cada uno. ¿Cómo tienen que hacer, Mili Dipsa? Vamos. Muy bien, muy simple, tienen que comunicarse al 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100, nos pueden llamar, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, unos segunditos, nos mandan nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento y ya están participando por este sorteo de 2 entradas para el Centro Cangas del Narcea. Perfecto, entonces tras la pausa comercial de nuestro programa, llega Belén Dixa con el top 3 de la realeza española. Pausa, ya volvemos, gracias. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. DEXVA Sociedad Anónima.
Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.dexva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España. Y acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Tiempo de la realeza, con Belén Dixa. Hola Belén, buen día, buen sábado, ¿cómo va? Bienvenida. Buen sábado, divina semana para todos, muy bien en el día de hoy también. La verdad, muy contenta porque esta semana, cumplí años y recibí un montón de mensajes. Exacto, ¿cómo pasó su cumpleaños? La pasé muy bien, muy bien. El jueves 14 cumplió. El jueves 14. No decimos la edad, ¿no es cierto? Sí, 24 años cumplí. 24 años, muy 24 bien. primaveras. La verdad, muy contenta porque recibí un montón de saludos de los oyentes por diferentes redes sociales, por WhatsApp, llamadas. Sí. La verdad que me puso muy contenta. Así que bueno, feliz cumpleaños. Nos quedamos que lo hayas pasado lindo ahí con toda la familia, ¿eh? Sí, así que bueno, enhorabuena, ¿eh? Así que bueno, vamos a hablar en el día de hoy de lo que es la realeza. La verdad, la semana tuvieron un montón de actividades. Y me imagino. Y por eso mismo vamos a empezar, porque si llegamos tenemos un bonus track para comentar, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar con top 3. Por supuesto, ahora en el top número 3 vamos a hablar sobre la princesa de Asturias, porque el viernes pasado volvió la princesa Leonor de sus estudios en Gales, y este 15 de diciembre en la oficina central de Cruz Roja Española en Madrid asistió al encuentro con jóvenes voluntarios y participantes de lo que son los programas de la Cruz Roja. Sí. Allí estuvo conociendo los trabajos junto a las
testimonios que realizan en las instituciones desde Castilla-La Mancha, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y también de Asturias. Así que allí estuvo doña Leonor, que también participó en actividades como de atención psicológica que se llama Te Escucha. Allí tienen un programa en la Cruz Roja, la monitorización y atención en redes sociales y canales digitales, y también estuvo ahí viendo un poco de los servicios de lo que es la atención telefónica que prestan allí en España de la Cruz Roja. Ajá. El presidente de la Cruz Roja Española, Francisco Javier Senet, le entregó un ejemplar dedicado del poemario Los Principales Fundamentales y un chaleco de voluntaria de lo que es también la Cruz Roja, esos chalecos que son identificatorios en todo el mundo. Sí, exactamente. Y allí, para finalizar, la hija mayor de los monarcas de España conversó también con los asistentes e invitados, así que también, como siempre, siguiendo lo que sus padres les enseñaron. Y esta semana se habló mucho del look de la princesa Leonor, porque tenía una polera de color granate, que yo sé que le mando saludos a Norma, que sé que le gusta mucho el color granate, un pantalón y chatitas en color negro y un blazer gris americano de cuadros rojos que muchos comentan que es del armario de la reina Leticia. Mira vos. Así que también es de una importante casa de modas a nivel mundial, pero bueno, muchos dicen tiene puesto el chaleco, ese blazer, que puede ser de doña Leticia. Algunos dicen que sí, que era. Así que bueno, ese es el top número 3 que tenemos para el día de hoy. Bien. En el top número 2 tenemos a la reina Leticia, por supuesto, porque esta semana viajó, como lo habíamos dicho la semana pasada, viajó hacia Los Ángeles, hacia Estados Unidos, para participar en las actividades de lo que es la nueva sede del Instituto Cervantes, que busca y aspira a convertirse en un lugar de encuentro de la creatividad en la lengua española, ¿sí? El martes 13, doña Leticia allí estuvo recorriendo las instalaciones de esta nueva sede, firmó el libro de honor y también comentan que se proyectó un video del cineasta español Pedro Almodóvar que da nombre a la biblioteca de la sede que se encuentra en Los Ángeles. Así que muy importante allí lo que se está realizando, porque también en el día la reina estuvo junto a los responsables de lo que es el centro, mantuvo una reunión con ellos sobre lo que es el potencial del español y sus culturas en Estados Unidos, porque cada vez se está hablando más el idioma español, un tema a tener en cuenta. Le agradecieron su apoyo a la reina y también hablaron de los grandes retos de la enseñanza y la certificación del español, el desarrollo en redes lingüísticas e interculturales iberoamericanas, los recursos también tecnológicos en diferentes medios, las nuevas perspectivas del mundo global, el bilingüismo y un tema también que se estuvo hablando y que se está cada vez más hablando de lo que es el desarrollo del Span English, que es una conjunción entre el inglés y el español. Y se escucha bastante eso porque están en las nuevas canciones donde mezclan el inglés con el español. A algunos les gusta, a algunos no. Todavía se está un poco acomodando eso. Y también lo que es el crecimiento explosivo de lo español y lo latino en el mundo del entretenimiento. Así que estuvieron hablando sobre este tema porque cada vez crece más el tema de aprender el idioma español. Para este primer acto, porque a veces las oyentes me dicen, habla un poquito de moda, ¿qué es lo que lleva puesto? Porque nos gusta saber. Claro, el glamour. El glamour, y en este caso también vamos a hablar de lo que llevó la reina Leticia, porque para el primer acto tuvo un conjunto de pantalón y blazer rojo, bien rojo, un rojo español, como yo le digo, y luego fue a otra actividad del día con un vestido blanco y un tapado de color tostado, y la verdad que unos tacos muy delicados, muy bonito ese look con colores simples, nada de estampados, así que vamos mirando también para las tendencias el año que viene. Bien, correcto. Así que luego de su regreso, en el día de ayer, como presidenta de honor de la Fundación FAT Juventud, presidió la reina esta reunión del máximo órgano de la institución celebrada en la sede de Endesa en Madrid, para conocer también un poco de lo que es el plan de actuación con el compromiso de la mejora del bienestar y calidad de vida de la juventud, que tiene como protagonista el presente y el artífice del futuro.
futuro, y allí también estuvo con un look bastante más sobrio, un look más total negro, con un vestido, escuchen esto, de cuello bufanda. Ajá. Es como si el vestido ya tuviera una bufanda incorporada. La verdad que nunca lo había visto, pero está muy muy bueno, y arriba un tapado y unas botas largas con un taco fino. Así que unos looks estuvo sacando la reina de esta semana terribles. Looks con colores clásicos, nada de estampado fuerte, nada de eso. Clásicos. Claro, así sí. Bueno. Bien. Y para el top número 1 tenemos al rey Felipe VI, que esta semana tuvo un montón de actividades, empezando en el Palacio Real de Madrid, que tuvo una reunión con el patronato de la Fundación Princesa de Girona, donde ahí estuvo viendo el informe de las actividades 2022, el plan de actuación 2023, y ya se está hablando del tan esperado Tour del Talento, que este año hemos seguido acá en el Sol de Nuestra España, que va a tener 5 paradas. En Zaragoza, en Valladolid, en Córdoba, Lugo y también en Girona, destacando a los jóvenes con grandes talentos a futuro. Bien. Así que ese mismo día, el rey Felipe VI en el Palacio Real del Pardo presidió también una fundación con el patronato de la Fundación Pro Real Academia Española, y también se estuvieron hablando sobre actividades que tienen que ver con el servicio de la lengua española. Muy importante, esta semana se estuvo hablando mucho sobre lo que es la lengua y la cultura española y latinoamericana en todo el mundo. Perfecto, muy bien. Y luego para el 13 de diciembre en el Teatro Pérez Galdós, en lo que es Las Palmas de Gran Canaria, el rey de España también presidió una cena organizada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la OCDE y el Gobierno de Canarias sobre lo que es la economía digital en Europa, que están buscando impulsar, escuchen esto, y recuperar a largo plazo el crecimiento económico mediante la construcción de un futuro digital de confianza, sostenible e inclusivo. La verdad que lo que es economía digital también está creciendo bastante, y el rey en su discurso tocó unos temas más aparte de esto, como tiene que ver la conectividad, la desinformación en línea, y también cómo garantizar que la transformación digital apoye esta transición verde con los objetivos de que haga 0 emisiones netas. Muy importante, lo que es la tecnología. Y también pensando en el medio ambiente. Perfecto. La verdad que está muy bueno. Y después, para el miércoles 14 de diciembre, en el Parador de Alcariz en Teruel, inauguró una exposición de artes visuales que se llama De Territorios 5x50, que conmemora los 50 años de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Allí también estuvo viendo algunas obras como La Edad de Oro, Las Reglas del Juego, distintas actividades estuvo participando. Y en el mismo día entregó también una nueva edición de la Fundación Víctimas del Terrorismo, un premio que la verdad que está dando a diferentes personas que tuvieron que pasar algunas actividades, ¿no? Pero bueno, esas son las actividades que estuvo haciendo el rey Felipe VI esta semana, además de visitar lo que es acuartelamiento de San Carlos en San Fernando de Cádiz, que allí estuvo también participando en lo que es el Tercio de Armada y el Tercio Sur de lo que son las diferentes tropas marinas. Así que bueno, una semana con muchas actividades, Bueno. Y para cerrar, vamos a hablar de este bonus track, porque esta semana se compartió la postal navideña que hacen siempre los reyes de forma anual, que es una tradición. Por un lado tenemos a los reyes actuales que decidieron que sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, sean las elegidas para representar esta postal, como lo habían hecho en el 2015 y en el 2020, El año pasado formaron parte también don Felipe y doña Leticia en esta postal navideña en el Palacio de la Zarzuela, pero esta vez se encuentran a las dos hermanas, en el medio se encuentra Leonor y abrazándola por detrás se encuentra la infanta Sofía, y lleva la frase de Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2023. Perfecto, Belén, perfecto. Así que esta semana estuvieron haciendo diferentes actividades también, de todo un poco lo que es la realizada de España. Claro que sí. Bueno, Belén, ¿sabe qué? A Pablo y a Mariela de Lanús, les encanta el tiempo de la realeza, Mire, bueno, le mandamos un saludo grande. Un cariño enorme para Pablo y Mariela de Lanús, que están compartiendo y sintonizando el programa, claro que sí, y un beso para sus hijas también. Así que por eso, bueno, Belén, nos reencontramos el sábado que viene aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, edición especial de Navidad, claro. Por supuesto, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radios
oyentes. Muy bien, en minutos nada más está Manuel Castro de Canal 26, nuestro periodista de internacionales, que vamos a hablar un poco de la situación de España, con un pantallazo general como él siempre nos tiene acostumbrados. Vamos a hablar en la próxima hora también. Atención, suspendidas las elecciones en el Club Atlético San Lorenzo, aquellos de Colectividad Española que iban a votar hoy, suspendidas las elecciones en San Lorenzo. Ahora vamos a disfrutar de la música de Galicia. Les cuento que este fue un grupo de música folclórico gallego, fue fundado en el 96. En gran parte provienen del desaparecido grupo Mato Congrio, en donde estaba el gaitero famoso Carlos Núñez. Así que vamos a disfrutarlo a esta versión del grupo Berroguito y este título, Xente. Lo compartimos. Hoy os barco cantar, hoy os son do andar, son os que veñen sen... El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Señoras y señores, 11 de la mañana, 54 minutos la hora en la República Argentina. Estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y bueno, también tenemos que hablar un poco de lo que tiene que ver este 2022, qué va a pasar en el 2023. Acá en la Argentina, pero también en España. Nos compete también nuestra madre patria porque tenemos familia y obviamente están nuestros allegados allá también y todos los que quieren saber qué está pasando en España, porque no está tan fácil la cosa en España, che. La verdad, la cosa no está tan fácil en España, porque uno habla de la Argentina, pero hay que ver la realidad de todo, de las dos orillas, España y Argentina, España, y después nos vamos a hacer un pequeño toque también con lo que ha pasado esta semana en los medios de comunicación con respecto a España, de lo que han dicho realmente. Ya lo hemos hecho con Tony Cabot desde España, desde Mallorca, pero ahora nuestro hombre de internacionales, hombre que era del Canal 9 de Alejandro Romay, hombre que es el actual periodista de internacionales de Canal 26, mi querido Manuel Castro. Manuel, buen mediodía, ¿cómo estás, mi amigo? ¿Qué tal, Oscar? Un placer escucharte. Hermosa mañana hoy, soleada y con aire fresco. Sí, señor, realmente una jornada más que agradable. Bueno, en España, obviamente, las muy agradable. Son muy bajas en España, en línea general, pero bueno, son las normales condiciones climáticas, exactamente. Depende en qué parte de España estés. Si estás en el sur es un poco más llevadera. Exacto. En el norte ya se están comprando estufas con bombonas para pagar, porque la electricidad es demasiado cara. Sí. Muchas gracias, Sánchez. Gracias. Muchas gracias, Sánchez, lo dijiste vos, exactamente. Bueno, y hablando de Sánchez, estoy viendo las noticias realmente de España, que, bueno, uno habla de Argentina, pero acá veo cosas que están pasando en España, vocales conservadores ven de irresponsables las descalificaciones de Sánchez al Constitucional y al Poder Judicial, políticos que juegan con fuego al hablar de golpismo, hablan del tema. Sí, dijiste bien, un desastre. Estoy en contacto con gente que está viviendo allá y el lunes me dijeron que puede ser crucial. Yo siempre te he dicho que Sánchez ha sido peor que Zapatero y hay que ser peor que Zapatero. Sí. Y esto no tiene que ver con ninguna connotación política, porque yo hago análisis internacional. Yo no estoy afiliado a ningún partido político y jamás lo estaré. Ajá. Porque conozco a los políticos de allá y de aquí. Sí. Pero en sus casas los conozco. Sí. Está claro. Entiendo. El tema estuvo cambiando. Quiero recordarte, gracias señora Montero, hay 86 delincuentes sexuales que se van a beneficiar con salidas antes de tiempo. Gracias por su ley. Los violadores van a salir antes. Mirá. Gracias a usted. Esta impresentable que dijo que los menores podían tener relaciones con quien quisiera. Ajá. ¿Estamos enfermos o el diablo anda suelto? Sí. Ese es el gobierno que tenemos en España, que gobierna, que responde al globalismo. Vamos al tema. Sí. Hoy estuvo hablando Núñez Feijóo en un cierre de un acto político. Ajá. Te aclaro que no tengo ninguna simpatía con el PP tampoco, porque son bastante cobardes. Ajá. Pero lo que dijo es lo siguiente, porque hay un asalto al Constitucional. Sí. El PP interpuso un recurso ante el Constitucional
porque quieren hacer algunos cambios también en el sistema de elección de los jueces que forman parte. ¿Te suena parecido a lo que puede pasar en otro país del sur de América? Sí, señor. Pura coincidencia, ¿no? Pura coincidencia, Manuel. No hay nada, lo decía Roosevelt. Sí. En geopolítica nada ocurre por casualidad, y aquello que pareció casual no lo fue. Claro. En estos días hubo bastantes enfrentamientos desde el jueves pasado, sobre todo también el viernes, por el tema de reducir penas al delito de sedición, que se logró, y el cambio de malversación de fondos. Es vergonzoso. ¿Se acuerdan de Sánchez que decía ni los españoles ni yo dormiríamos tranquilos si yo negociara con Podemos? A partir de ahí, todo lo que dijo que no iba a hacer, lo hizo. Los españoles, la sangre imperial, ¿se les lavó? ¿Qué pregunta? O ya se recibieron de cobardes. Eso sí. también le cabe también a muchos pueblos, incluyendo al nuestro también. Entonces ahora el PP interpuso un recurso ante el Constitucional. Vamos a ver qué es lo que hacen los jueces, porque eso estaría en manos de ellos. Si este lunes se adoptan las medidas cautelares, se detendrá, de hecho, en ipso facto, la tramitación de la ley. Todo dependerá de los 4 miembros del Constitucional. Vamos a ver qué es lo que hace su presidente González Trevijano y Ricardo Enríquez. Vamos a ver qué es lo que hacen. Pero yo además quiero aclararte algo. Tú sabes que yo creo, como forma de gobierno, la monarquía constitucional. ¿Alguien me puede decir qué hace el rey Felipe con un emblema de la Agenda 2030 en su solapa y hablando a favor de ella? ¿Te puede decir alguno de tus oyentes, uno solo de los 17 puntos de la Agenda 2030? ¿Quiénes son los políticos para decidir si nosotros, los ciudadanos comunes, queremos la Agenda 2030 o no? ¿Alguien tiene idea? Yo te la voy a resumir. Seremos todos esclavos. Yo te lo dejo planteado. Son 17 puntos. Algunos de los que nos escuchan saben uno solo. ¿Te acordás que acá teníamos los presidentes? Tenemos al señor Fernández que dijo, estamos de acuerdo con la Agenda 2030. Pero ¿quién es usted para decidirlo? Viene un Labaña y está con la Agenda 2030. Viene un Macri y está de acuerdo con la Agenda 2030, que es el Foro Económico Mundial de Davos. Nosotros los ciudadanos, en España y en Argentina, votamos eso. Vamos a ver qué es lo que pasa el lunes, porque en realidad tiene razón lo que decía Feijóo. La democracia es el gobierno de las mayorías con respecto a las minorías, y no al revés. El mundo está dado vuelta, y no es casualidad. Claro, entiendo, y obviamente es bien clara tus palabras, Manuel. Tomen conciencia, por Dios, se los estoy diciendo en serio. Apareció la señora Lagarde, corrupta si la hay, cuando era ministro de Hacienda de Francia, diciendo que quieren ir al euro digital. El día que nosotros no tengamos el dinero contante y sonante en papel, declarémonos esclavos, porque vos, Oscar, podés estar, suponete que hay dinero digital, y vos empezás a decir una gran cantidad de cosas, llamando un montón de chanchullos de muchos políticos. Aprietan un botón y en tu tarjeta te quedás en cero, y no vas a poder comprar ni siquiera un sanguchito de miga. Un litro de leche, sí señor, es cierto. La gente toma conciencia de lo que se está pergeñando detrás nuestro. No creen que con el voto la cosa se cambia. Te lo estoy diciendo muy en serio y muy preocupado. Lo digo en tu programa como lo estoy diciendo en otros programas. Y no soy el único. Sí. Eso es lo bueno. Por lo menos no soy el único. Porque vos le decís unas cuantas verdades a alguien, te miran con cara de, viste, mi profesora de language en el profesorado de Science, yo hacía el profesorado de inglés, me miraba y me dice, siempre hay gente que te mira con cow eyes, con ojos de vaca. ¿Viste los ojos de vaca? No te dicen absolutamente nada. Vos hablas a la gente, le preguntale esto en la cara. Decime uno de los puntos de la Agenda 2030. ¿Qué, ¿te gusta el dinero digital? ¿Sabés lo que significa? Y no te van a saber qué contestar. Sí. Así que, Manuel, el lunes
habría novedades en España, a ver qué es lo que pasa. Sí, yo lo estuve hablando con algunos amigos, otros están viviendo en Barcelona. Sí. Claro, le bajan las penas a los separatistas, entonces viva el jolgorio. Claro. Declaremos todos independientes. Claro. Es más o menos que yo te dijera, bueno, que acá Santa Cruz se independice, Neuquén se independice. Sí, sí. Viva, porque esto está todo planeado, no crean que ocurre por casualidad. No, hace rato que se quiere destruir a España. Claro. Sánchez es la punta de lanza. Claro, yo hablo ¿No sabes cómo aplaudió cuando ganó Marruecos a la selección española? Claro, Manuel, yo hablo... No me extrañaría que aplaudiera. Manuel... A una reunión con el rey de Marruecos, le pone la bandera española al revés y ni protesta. Sí. Manuel, yo hablo en potencial, habría novedades el lunes. Y vos recién tocaste un tema corrupción. Pero hablamos de España, lo que está pasando en España, el tema corrupción, acá en Argentina también. Pero hablemos del tema de Unión Europea, de la corrupción, lo que se ha detectado en los últimos días también, una funcionaria. En el Parlamento. Claro. En el Parlamento. Sí. Quiero aclararles algo. Sí. Vos sabés que yo soy ciudadano europeo. Yo en algún momento siempre me encantó el tema de la Unión Europea por lo que significaba de ideales, de democracia, de historia, de parar nuestras guerras, porque siempre nos hemos matado entre nosotros. Sí. Yo la pregunta que hago, ¿qué corno hace Estados Unidos y la OTAN en la Unión Europea? Si nosotros no necesitamos a los yanquis. Claro. ¿Por qué tengo que pagarle el gas más caro a los yanquis y cuando los rusos me los venden más barato? Quiero aclarar que parte de Rusia está en Europa y Estados Unidos no forma parte de Europa. Claro. La corrupción del Parlamento. Los de Qatar y de Marruecos pusieron un montón de plata y hasta sindicalistas de la Unión Europea recibieron ese dinero. La vicepresidente del Parlamento Europeo lo recibió. Y quiero aclararte que la señora Lagarde es una corrupta, von der Leyen es una corrupta, por algo Angela Merkel la sacó del Ministerio de Defensa y la mandó. Y el señor José Borrell es otro corrupto también. Te quiero aclarar algo y le quiero decir a la audiencia. A la Unión Europea van los tipos descartables de los gobiernos de los países que conforman la Unión Europea. Seríamos muy felices si todo ese gasto se terminara de una vez, porque lo terminamos pagando nosotros para resultado cero. Y los tipos deciden en nuestro nombre, gente que no fue elegida. Bueno, el hecho que sea elegida o electa tampoco significa que pueden hacer lo que se les canta. Claro. Porque en definitiva el que manda es el pueblo, no los gobernantes. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Tenemos un problema con el sistema democrático. Hay algo que no está funcionando. Y fíjate que te di una crítica al rey siendo yo monárquico. Sí. Muchacho, está jugando en el bando equivocado, muchachito, ¿eh? Y están jugando con fuego, en este caso. Con nosotros, con nuestro trasero están jugando. Claro, exactamente, Manuel, exactamente. Exacto. Para que yo esté como estoy ahora, te das cuenta como bien a mano, ¿no? Sí, más bien. Y vos vas a la médula, vas a lo claro, a lo conciso, para que el oyente, aquellos que son españoles y los que somos descendientes españoles, tengamos en cuenta... Y al europeo en general y al argentino en general también, porque vienen por nosotros, ¿eh? Claro, exactamente. Vienen por nosotros, por nuestros hijos. Sí. Tómenlo en serio, despierten. Sí, exactamente. Dejen de comprar el pan y el circo y despierten. Exactamente. Vos tocaste recién. No tienen gas para este invierno. Les piden que ahorren. ¿Vos te pensás que Sánchez, Scholz, von der Leyen, Macron, el niño Rothschild y otros van a sacrificarse? Claro, entiendo. Sí. No, olvídate. ¿Lo dejamos ahí? Sí, obvio que lo dejamos ahí. Hablaste de pan y circo. Mirá lo que te llevo, pan y circo. Dame tu reflexión. Pane me circensi, decían los romanos. Sí, señor. Dame tu reflexión. Dame tu reflexión, vos como periodista internacional y que conoces bien las declaraciones nefastas en lo personal que ha hecho el periodista deportivo Alejandro Fantino. Mira, la verdad tengo que agradecerte a vos y a Carlos Villal Lorenzi que me enviaron eso. Estaba totalmente desconectado y en la jornada pasada, vamos a decir la verdad, me enviaron eso. Sí. Primero, no hay que dar más por el pito de lo que el pito vale. Es cierto. Segundo, no es un dato menor que lo que ha dicho. Tercero, nos vinieron a robar como siempre. Fantino, ¿dónde naciste vos? Otro ignorante que viene hablando de la leyenda negra. Nos vinieron a robar. Sí, exacto. Fantino, si hubieran venido los ingleses hubieran habido menos problemas. Es como en este caso
¿te acordás que el Washington Post publicó un estudio de por qué nosotros no teníamos jugadores negros en la selección argentina? Sí, señor. Porque no hay, querida. No, es una discusión estúpida. Y las declaraciones de Fantino son estúpidas. Y quiero aclarar algo, que si nosotros tuviéramos una dirigencia como corresponde, como tienen los judíos, la cual yo la conozco, donde vos te mandás una y los tipos te caen encima y lo bien que hacen, nosotros ya sabríamos qué hacer. Claro. No sé si este ignorante, Fantino, cómprese un libro de historia y léalo, porque el cuentito de la leyenda negra no se la cree nadie, es un invento inglés. Sí, sí. Que hoy en día, con el tema de Ucrania y todo, estamos en guerra con el mundo anglo, que viene por nosotros también, porque siempre vos ves el History Channel y todo, los españoles son los malos, los ingleses no. Nos preguntan los yanquis por qué no tenemos negros. La esclavitud la manejaron los holandeses, sobre todo los ingleses y los portugueses. Los españoles no. Sí. Después de la guerra de sucesión española, los ingleses empezaron a meter a los negros aquí, que eran libres casi aquí, ¿entendés? Claro. No era el mismo trato que... Una vez Carmen Sevilla estaba almorzando con Mirta Legrand y un tarado, seguramente de origen indio, le criticó por la llegada de los españoles. Y ella le contestó muy bien: usted tiene que dar gracias a Dios que aquí llegaron los españoles. Sí. Porque si hubieran llegado los ingleses, usted no estaría vivo. Mira vos, ¿qué tal? Entonces, no aceptemos ninguna disculpa. Fantino, Manuel, si vos hubieras atacado a la comunidad judía, estarías ya de rodillas pidiendo disculpas. Bueno, te aclaro una cosa. Mientras yo estoy charlando con vos, la cantidad de gente que nos está llamando a la central de oyentes del programa al 11 36 76 6100, reitero, 11 36 76 6100, que nuestra producción está con los llamados de la gente, y en las redes sociales ni te digo. Bueno, en otro celular que yo tengo obviamente privado, un amigo de la colectividad, un gran amigo, dice: qué grande este tío. Por vos, ¿no? Qué clarito habla. ¿Estamos? Así que... pero te quiero te redondeo algo. Sí. La estupidez está en todo ámbito. Sí. En la jornada pasada, un guerrillero puesto a presidente en Colombia están tratando de reflotar un galeón que se llama el San José, un galeón español en Cartagena de Indias. Ajá. Cuando decís Cartagena es España, obvio. Cartagena de Indias en Colombia. Sí, sí. Entonces lo van a tratar de recuperar para tener parte de la historia nacional. Y es lo que dice este ignorante globalista, tan globalista como Iván Duque. El hecho de que seas de izquierda o de derecha no significa que Soros no te ponga la plata también, ¿eh? Claro, claro. Entonces dice, entre esos aspectos vamos a recuperar aquellos que dijo la época de la colonia. España nunca tuvo colonias, tuvo estados de ultramar. Sí. Y en la época era hispánica. Y también dice, de los sistemas que se utilizaban en aquel entonces, pone para llevarse el oro, la plata y los tesoros de estas tierras. Petro, ¿por qué no te compras un libro? Te iba a mandar a la mierda, pero no lo voy a hacer porque estamos al aire. Es decir, estamos hartos de estos traidores, ignorantes y brutos. Totalmente. Nos vinieron a robar. ¿Quién nos vinieron a robar? Es lo mismo que vos digas, nosotros no podemos explotar lo que hay en Vaca Muerta, porque estamos explotando, como dicen los mapuches, nos están sacando, perdón, en mi territorio. Claro. Y acá, antes que los ingleses, en la América inglesa, los españoles tenían universidad, bibliotecas, se daban clases en lenguas indias. No pueblos originarios, indios es el nombre, y no es despectivo. Es valorativo además. Tus palabras, Manuel, claras, concisas, a la médula, como tiene que ser. Claro, mi estimado. Y la dirigencia española dejen de ser eunucos. Entiendo. Sí, entiendo. Manuel. Y a no olvidar, a no olvidar. No, más bien. Las disculpas, si las tuviera, que a mí me importa, guardátelas, Claro, sí. Así que, Manuel, ¿te parece que ya en el próximo ciclo 2023 sigamos juntos acá, como siempre, hace tantos años en el sol de nuestra España? ¿Qué te parece? Me parece bien, si no me echás, me quedo. Vos sabés que te quiero mucho, sos mi amigo en lo personal, y de hace tantos años, y es un gusto que estés con nosotros también acá, compartiendo nuestra edición federal del Sol de nuestra España. El espacio. No sabés cuánto te lo agradezco el espacio. Bueno, ¿cómo anda el Canal 26, Manuel? Muy bien, adiós, gracias, andamos muy bien. Con el tema internacional tenemos muy buena audiencia. Sí. Algunos comentarios míos también se han viralizado mucho. Yo generalmente no soy de seguir las redes sociales, me importa un bledo porque yo digo lo que tengo que decir. Y cuando digo algo es porque sé lo que estoy diciendo. Perfecto. Tengo
Así que si está de acuerdo o no está de acuerdo, me da lo mismo porque sé lo que tengo que decir, lo mío es análisis. Claro. Como yo soy como al médico. Sí. Y yo no te voy a decir lo que vos querés escuchar. Yo te puedo decir, mire, tomes una aspirina. No, doctor, estoy muy mal. No, mire, usted es un hipocondríaco. Le das algo para que se sienta que está enfermo y se cura. Y al otro le tenés que decir, mire, mañana traiga el pijama porque lo opero. No me quiero operar. Mira, amigo, haga lo que quiera. Sí. Es decir, yo me puedo equivocar en un análisis, tal vez si tengo mala fe, no. Pero las cosas te las voy a decir blancas o negras. Sí. Me están haciendo una propuesta para que vayamos a tomar un café los tres. Vos, otra persona, que acá me está diciendo, y yo. Bueno, vamos a combinarlo, Manuel. ¿Está? Bueno, mientras nos pague yo. Bueno, mi querido Manuel Castro, hombre de internacionales del Sol de nuestra España y de Canal 26 y de la época de Canal 9 de Alejandro Romay, que siempre obviamente... Qué buena época, Qué linda época del Canal 9, por Dios, no me hagas acordar. Y el pasaje Haley Oves, nunca me olvido eso. Así que... Para todos los que con esto redondeo, no sí, sé por broma. Dale. Para todos aquellos que pensaban que en la época de la tele era fácil, le quiero decir que 9 Diario era Vietnam. Mirá vos. Vietnam. Sí. Yo me acuerdo de esas viejas épocas de don Alejandro también. Así que, Manuel Castro. Sí, la Rosa. Y la Rosa. Y escúchame. Vos me hablás de Horacio La Rosa, el director de Canal 9. Y recordá que ahora, en esta tercera hora, en un ratito, lo tenemos a nuestro periodista deportivo, a Roberto La Rosa, también de Canal 9, que es el sobrino de Horacio La Rosa. ¿Me entendés? Así que en un rato lo tenemos a... Sí. Llegaba al canal y decía, ¿cómo anda Horacio? ¿Qué vino? Con el pullover amarillo. Digo, sonamos a 3 metros del piso. Es decir, a 3 metros más de los 3 metros que estábamos todos los días. Sí. Así que por eso. Mi querido Manuel Castro, te mando un abrazo grande. Igualmente. Un buen comienzo de año para vos y los tuyos. Y ahora no me cortes que vamos a quedar un instante en línea privada. ¿Te parece? ¿Está? ¿Cómo no? Dale, por favor. Abrazo grande, Manuel. Abrazo grande, querido amigo. Gracias. Abrazo grande. Gracias. Manuel Castro, nuestro hombre internacional, es aquí en el Sol de nuestra España. Pausa de la radio. Y en instantes vamos a compartir un dúo que nos han mandado desde España, nada más y nada menos que con Miguel Póveda y Antonio José. Un dúo que es para alquilar balcones. Pausa de la radio, ya volvemos. Gracias. El Sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bueno, les cuento que esta propuesta musical hace unos días me la mandó la gente de Radio y Televisión Española y lo quiero compartir con ustedes. Una excelente versión. Por un lado, el gran Miguel Ángel Póveda, Miguel Póveda, un gran autor e intérprete, nacido en Barcelona, joven, 49 años, una gran trayectoria de cantador de flamenco español. Y por el otro lado, Antonio José. Antonio José es un gran cantante español, ganador de la 3ª edición del concurso de televisión La Voz de España, para que se ubiquen, que representó a la madre patria en la canción de Eurovisión también en su época, nacido en Palma del Río. Juntos han hecho este dúo y en esta versión y un título muy particular, Si tú no vuelves. Y mi amor, 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 estoy aquí, no vuelves. Si no vuelves, no habrá vida. Esto es El Sol de nuestra España. Señoras y señores, exactamente 12:23 minutos, momento de tiempo de espectáculos y eventos de nuestra colectividad española aquí en la República Argentina. Vamos, Mili, por favor. Bueno, vamos a empezar, les recuerdo, mejor dicho, que nuestros amigos de Residentes de Vigo mañana están realizando el almuerzo de fin de año, van a poner pantallas para que puedan ver el Mundial, así que tranquilos, tranquilas, van a poder disfrutar de ahí de algo de Residentes de Vigo, la fiesta que están haciendo, y también el 25 de diciembre, atención, porque están realizando la gran media suela milonga de Navidad. Esto es el 25 de diciembre de 20 a 12 horas, o sea, a la noche, sí, de 20 horas a 0 horas, para que puedan ir a disfrutar, a bailar, a disfrutar de música, de tango, de milonga.
van solos, solas, acompañados, la verdad es que van a poder disfrutar de un ambiente muy, pero muy lindo ahí organizado con Esteban y Adriana, los profesores de tango de Residentes de Vigo. Así que atención, esto es en Quintino Bocayuva 522 en la zona de Almagro. Repito, Quintino Bocayuva 522 en la zona de Almagro. Van directamente 25 de diciembre a las 20 horas para disfrutar de esta milonga de Navidad. Y tengan en cuenta que tiene aire acondicionado, buffet a precio económico, así que bueno, para disfrutarlo plenamente, ¿eh? Totalmente, así es. Así que bueno, en otras noticias les queremos mandar un saludo enorme a nuestras amigas de Españolísimas, Andrea Mercedes Gallo, Marita Tuero, que cerraron el ciclo de por este año de Españolísimas, que les fue muy bien, ¿eh? Y cerraron en Mar del Plata. ¿Atención? Ay, las vi en el tren, me encantó porque hacen lo que yo haría. Utilizaron el salón comedor del tren como escritorio, como oficina. La veo Barmen, también un buen paisaje tomando algo. Perfecto. Así es, cerraron el ciclo junto al ballet español Argués en el Teatro Colón de Mar del Plata con el espectáculo Por los Caminos de España, y ellas dos que hacen el dueto ahí de Españolísimas. La verdad que muy, pero muy interesante. También estuvieron al volver de Mar del Plata con la orquesta de Castañuelas de Andrea Mercedes Gallo. La verdad que sí, muy buena propuesta han realizado, así que les viene un 2023 bastante interesante para tener en cuenta, así que un beso enorme a nuestras amigas de Españolísimas, Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero. Así que en otras noticias también les comento, nos llegó una noticia del Club Archipiélago Canario de Buenos Aires, porque atención, el viernes 23 de diciembre a las 21 horas van a estar realizando la despedida de año 2022. Así que Club Archipiélago de Canario, viernes 23 de diciembre a las 21 horas, esto es en Rivera Indarte 280, va a haber un menú muy interesante, vitel toné, pollo, escabeche, ensaladas, varios también fiambres, queso, sushi, pata asada, canelones, a la rosini, almendrado, una mesa de Navidad increíble, la verdad que propuesta para todo, ¿eh? Y el Centro Archipiélago Canario Buenos Aires, el Club de Archipiélago Canario Buenos Aires es una excelente propuesta, allí en la calle Rivera Indarte, 280 en Capital, así que le mandamos un beso a Liliana Acosta también, ¿eh? Así es, así que bueno, para ir, muy simple, los invitados 3.500, socios 3.000, menores 2.000, pueden reservar al 15 67 32 33 45, repito, 15 67 32 33 45. Así que el Club Archipiélago de Buenos Aires los invita a esta gran fiesta. En otras noticias también tenemos nuestros amigos de la Asociación Centro Partido de Carballiño, esto es en Vicente López, que están realizando el almuerzo de despedida también este 18 de diciembre, mañana. 18 de diciembre, así que van a estar los Gavilanes de España. Sí. Así que para tener en cuenta aquellos que quieran disfrutar, mañana domingo 18 de diciembre a las 13 horas, seguramente van a poner pantallas para ver el Mundial, calculo. Claro, seguramente. María Silvana Reynoso está preparada, como siempre. Así que para reservar lo pueden hacer al 15 49 40 18 50, repito, 15 49 40 18 50. Les recuerdo que van a estar los Gavilanes de España. Y a propósito de los Gavilanes de España, justamente ayer Camilo ha recibido la distinción como personalidad destacada de la cultura. Se le ha entregado la distinción en el día de ayer, así que enhorabuena Camilo, le mandamos un abrazo enorme, fundador de los Gavilanes de España. ¿Quién no bailó con los Gavilanes de España? Todos bailaron realmente, así que bueno, a disfrutarlo realmente, y obviamente es un emblema de la colectividad española, no solamente en la Argentina, sino en todo el Río de la Plata, los Gavilanes de España. Vamos. Así es, y bueno, y para cerrar les voy a comentar, porque mucha gente nos pregunta sobre las charlas informativas de la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Nietos. Sabemos que es un tema repetitivo, pero hay mucha audiencia que pregunta, quiere saber por estas charlas informativas, así que son sin costo, son sin costo. Pueden ir, pueden preguntar, por ejemplo, el lunes 19 de diciembre a las 18 horas en el Centro Gallego de Avellaneda va a haber una charla informativa sobre este tema, sobre la Ley de Memoria Democrática, así que lunes 19 de diciembre a las 18 horas en el Centro Gallego de Avellaneda, esto es en Bartolomé Mitre 780. Después también tienen lo que es organizado por FEDESPA, que también está realizando ciclo de jornadas informativas. Así que para tener en cuenta, durante el mes de diciembre quedan las fechas del 21 y 28. Así que FEDESPA lo organiza
en diciembre 21 y 28 a través de Zoom, a través de la plataforma Zoom. Es el ciclo de jornadas informativas de la Ley de Memoria Democrática. Pueden inscribirse con previa anticipación a fedespa@fedespa.org. Perfecto, Mili, si me permitís, lo tengo un amigo en línea. Nos vamos al campo de deportes del Centro Salamanca. Debe estar colgado de arriba de un árbol el hombre, no sé por dónde está, pero ahora le voy a preguntar, que es Lorenzo Lucas González. Hola Lorenzo, buen mediodía, Oscar te saluda. ¿Cómo estás, amigo? Buen día, Oscar. Estábamos con el cuerpo mojado, así que ya te imaginás por dónde podía estar. Me imagino. Bueno, Lorenzo, sé dos cosas, y no te quiero robar mucho tiempo. Sé que ya están en marcha con el campo de deportes allí en el Salamanca. ¿Es así, no es cierto? Sí, está precioso el campo. Que la gente se anime. Si quiere venir hoy, lo que pasa es que hoy está un poquito fresquito para el agua. Claro. Pero bueno, hay un televisor para ver el partido ahora en un rato de Croacia con Marruecos. Bien. Para ver el tercer y cuarto puesto. Bien. Y mañana, por supuesto, estará pintado de celeste y blanco el club, ¿no? Claro que sí. Bueno, Lorenzo, contanos un poquito, porque se viene Belén, la Navidad del Centenario, en el Centro Salamanca. ¿Qué va a pasar el próximo 22 de diciembre? Sí, bueno, vamos a tener el pesebre viviente, un evento que siempre es igual, porque un pesebre no cambia su esencia. Uh-huh. Lo que sí cambia, los artistas en escena, ¿no? Ajá. Son 50 artistas en escena, que todos los años se va renovando, así que queremos agradecerle a Liliana Montiel, nuestra profesora del Coral del Mántica y el Ensamble de Castañuela, y por supuesto a los dos grupos que han tenido un año brillante. Vos que has estado en algunos, Oscar, sí. Lo has visto la calidad y lo que la gente lo aprecia, tanto al ensamble como al Coral del Mántica. Ajá, perfecto. Así que esta propuesta de que es Coral El Mántica del Centro Salamanca, Coral Airiños Danosa Terra, Ensamble de Castañuelas, va a haber villancicos, el pesebre viviente, artistas invitados, va a haber baile, todo esto va a ser el próximo 22 de diciembre a las 19 horas, es presencial y también va a ser con transmisión Zoom, ¿es así, no es cierto? Sí, es así, Oscar, porque bueno, tenemos la Federación Castellana de UNESA, que dirige nuestra presidenta, así que estamos muy en desarrollo pastor, estamos muy felices porque también, bueno, en esta oportunidad también colabora económicamente porque es un evento muy grande y costoso, entonces claro. Estamos muy agradecidos que nuestra federación colabore económicamente, y también, bueno, tenemos diseminado a lo ancho y a lo largo de la provincia de Buenos Aires y provincia de Santa Fe, y un poquitito más porque, bueno, se está abriendo en algunos sectores de la Patagonia, y la única forma es aprovechar estas tecnologías que tenemos ahora, que son maravillosas, donde un evento lo puede hacer alguien a 1.000 o 10.000 kilómetros, claro, y disfrutarlo todo el mundo. Exacto, le mandamos un beso enorme a Emilce Arroyo Pastor, que preside la Federación de Castilla y León, de castellanos y leoneses en la Argentina. La transmisión es Zoom, y atención, porque el dato es el número, ¿no?, del Zoom, 461-651-3793, reitero, 461-651-3793, con la contraseña 1234, 1234 la contraseña. Y atención, los que vayan presencial, la entrada es un alimento, a ver si estamos de acuerdo, Lorenzo, entrada es alimento no perecedero, ropa o juguetes para donar a la parroquia de La Rábida. ¿Es así, no es cierto? Sí, es correcto. Siempre tratamos de que estas fiestas, cada uno que aportarle algo para que todos podamos disfrutar de esta fiesta tan linda para los que somos católicos. Yo creo que el que no es católico también respeta esa posición. Y bueno, hemos tenido también algunas oportunidades, sí. Hemos ido con el Coral del Mántica a los piletones de Margarita Barrientos, y también con la misma modalidad hemos llevado lo que hemos podido, y bueno, Margarita también es un ícono de la solidaridad con los demás, ¿no? Claro que sí, así que bueno, vamos a estar el 22 allí con todo gusto, querido Lorenzo, nos vamos a ver, ¿eh? Será un placer, Oscar, y también como siempre te digo, anímate con
con tus chicas y tu señora y date un lindo chapuzón en el Salamanca, que es un lugar muy cerquita de Capital, porque desde Liniers estamos 15 minutos, en la calle Morelli 3678, y estamos abiertos de 9 a 21 horas todos los días, sábados, domingos y feriados. Perfecto, Lorenzo, genial. Mi querido Lorenzo Lucas González, presidente del Centro Salamanca, te mando un beso enorme y un abrazo grande para vos, un beso para Graciela, que siempre está a tu lado trabajando, y nos estamos viendo en estos días. ¿Te parece, amigo? Sí, totalmente. También hay que agradecerle a Graciela como la encargada de Cultura del Salamanca, porque este año ha trabajado. Este es el evento 14, Oscar, de cultura, o sea, algo maravilloso. Así que, bueno, le ha puesto todas las pilas. El año del centenario no era para menos, así que déjame despedir a toda tu querida audiencia del Sol de Nuestra España, un programa tan escuchado y de tantos años, Carlos. Vos tenés 20 o 30 años con este programa tan lindo. 27 años. 27. Maravilloso. Sí, así 27. Que para toda tu querida audiencia, desde los salmantinos de acá de Buenos Aires, y para todos los castellanos de Onésimo, y para realmente toda la población hispano-argentina, porque de eso se trata. Muy felices fiestas y un próspero año nuevo, y que Argentina salga campeón del mundo. Vamos todavía, querido Lorenzo. Abrazo grande, mi querido Lorenzo. Y muchas gracias, Oscar. Gracias a vos. Gracias, muy buenos días. Gracias. Lorenzo Lucas González, presidente del Centro Salamanca de Buenos Aires, protagonista del día en el Sol de Nuestra España, edición federal. Pausa comercial del programa, ya estamos con ustedes, gracias. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-7253. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Migración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia de Migración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas.
Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bueno, muy bien, acá estamos, señores y señores, en el sol de nuestra España, edición federal, por Radio del Pueblo y para todo el país. Nos vamos a ir con la música de Extremadura, dos localidades bellísimas, por cierto, ya en instantes, que tiene que ver con Cáceres y Badajoz. Pero antes, vamos con el calendario de pago, fechas de pago, atención, del mes de diciembre. A ver, es que no superen los 56.341 pesos. Reitero, a ver, es que no superen esta cifra. Documento que finalizan en 9 van a cobrar pasado mañana, lunes 19 de diciembre. Atención. Y después, a ver, es que superen ya esta cifra, los 56.341 pesos. Estas son las fechas de pago. Documento que finalizan en 0 y 1 también van a cobrar el lunes 19 de diciembre. Documento que finalizan en 2 y 3 lo harán el martes 20. Documento que terminan en 4 y 5 el miércoles 21. Documento que terminan en 6 y 7 el jueves 22. Y documento que terminan en 8 y 9 el viernes 23 de diciembre para completar el cronograma del calendario de pago de jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través de ANSES. Ahora sí, la música de Cáceres, de la música de Badajoz, la música de Extremadura en el aire, del sol de nuestra España para todos ustedes. ¡Vamos! Sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Muy bien, 12:44 minutos, la hora en la República Argentina, momento del deporte argentino y algo más, no solamente, con Roberto La Rosa. Hola Roberto, buen mediodía, información de último momento, es así, ¿no es cierto? Sí, Cacho, ¿cómo te va? Buen día para todos, recién nomás. Gol de Croacia que le está ganando 2-1 a la gente de Marruecos, ya transitando los 43 minutos de este primer tiempo. Hasta ahora Croacia con este resultado llegaría a concretar el tercer puesto en el Mundial, ¿no? Bueno, así que bueno, pero la enorme expectativa, Cacho, es para mañana. Entrenaron los dos equipos. Solamente Papu Gómez es el hombre que no podría estar jugando, o por lo menos intentando ingresar en lo que significa la plantilla de 26 jugadores argentinos. Los demás están todos a disposición del técnico. Creemos que no va a haber mucha variante de lo que ha sido el último partido, quizás alguno en Sí, a ver ahora. Especialmente del lado de Mbappé. Pero bueno, esperemos que en este caso Argentina llegue mañana bien. A mí, te digo sinceramente, Cacho, después de tanto fútbol y de tantos técnicos, de conversar con tanta gente, me causa mucha atención lo que es el técnico de la selección argentina. Un muchacho tan joven, tan aplomado, tan tranquilo, tan dando la palabra justa y no exacerbando más a los jugadores e intencionarlos. Me parece que le saca totalmente el nerviosismo a los jugadores ver a un técnico tan confiado, tan optimista
y tan claro de que esto es un juego y que mañana puede haber 3 resultados, pero lo más importante es que Argentina esté bien para ganar. Claro que sí, y como dijo él, el equipo lo tengo decidido, ya lo dijo Scaloni, directamente. Sí, porque se crea mucha conjetura, Cacho, especialmente de aquella gente que no tiene la transmisión, que no tiene los derechos de los partidos. Mete muchas inquietudes y hablan de tanto de la formación, como saben que tienen que darle mucha relevancia a la previa, porque lamentablemente cuando empieza a rodar la pelota se van a dormir la siesta, ¿no? Claro. No pueden hacer nada, ¿no? Pero bueno, también causó también mucha extrañeza lo de Marcelo, de este caso hay mucha gente que está en Qatar y algunos que no, pero lo de Fantino arrogando una situación con un árbitro español y todo lo demás, yo creo que es realmente doloroso escuchar estas palabras, ¿no? Porque no son ni palabras para decir en la mesa de un bar, ¿no? Sí. ¿Cuándo vamos a entender nosotros los comunicadores que tenemos que medir las palabras y también que los organismos que tienen todo esto, controlar lo que se habla, ¿no? Claro. Controlar lo que se habla, porque es muy triste escuchar a mucha gente. Fantino está muy dolido porque lo han echado de ESPN y también termina el próximo lunes su programa de Animales Sueltos, no sabe qué va a hacer de su vida, y es lo que proponen todos, ¿no? Claro. Intentar poner un canal o una radio digital para, hacer su negocio, pero me parece que hablando de esa manera de los españoles me parece que no gana nada. No, totalmente. Obviamente el repudio que hay a nivel acá en Argentina y en España, porque me lo ha dicho en la primera hora del programa Tony Cabot, por la respuesta de que ha hecho este muchacho Alejandro Fantino, lo que estuvo diciendo. Me decía Tony Cabot y lo dijo al aire, hay mucha repercusión allá en España y obviamente acá también en la República Argentina. Hace un rato hablábamos con Manuel Castro, nuestro hombre de Canal 26, que te manda saludos obviamente porque es de la época de Alejandro Romay, con tu tío, con Horacio La Rosa, el director también del canal, del 9. Sin lugar a dudas, Roberto, pone de manifiesto que este chico Fantino, como dice el refrán, ha orinado fuera del tarro. Así nomás. Sí, que ya no es un chico, Cacho, porque tiene más de 50 años, ¿no? No. Es decir, que ya es una persona grande que tuvo la virtud de venir a practicar, a ser profesor de tenis aquí a Buenos Aires. Se encontró con la gente de Radio Mitre que le hizo una prueba para relatar, y él me parece que está un poquito confundido en cuanto a lo que significa el medio y las cosas, ¿no? Yo creo que se usa mucho esto de la agresión. Vos fijate cómo son el INADI y los lugares. Yo te puedo decir gordo, te digo negro, te digo feo, y ya seguramente hay algún problema conmigo porque te estoy discriminando. Este tipo de cosas no te sancionan. Claro, pero no solamente eso. Fantino y mucha de esta gente que predica esto de la agresión vive de enormes pautas publicitarias que están generadas por hijos o por inmigrantes españoles. Entonces vos decís, a Cacho Di Profio le cuesta tanto conseguir un aviso de 10.000 pesos y a esta gente le dan una cantidad enorme de avisos en las colectividades y todo lo demás y dice ese tipo de cosas. Yo creo que me parece que no sé si orinó fuera del tarro o se le inundó la cloaca, ¿no? Yo dije, ¿no? En el círculo familiar dije otra palabra, pero como estamos al aire y uno es prudente, yo dije, te lo voy a decir ahora, es un estúpido importante, o un estúpido que se siente importante. Ahí está, un estúpido que se siente importante. Ese es mi concepto. Yo diría otra mala palabra, pero no lo vamos a decir. Realmente no vale la pena hablar tanto de este hombre, de este pseudo periodista Fantino. Te digo sinceramente, Cacho, no habría que darle trascendencia. Pero la trascendencia va en el tenor de las palabras que tiene sobre una colectividad, sobre un descubrimiento de América, sobre cosas que me parece que están muy fuera de lugar, y especialmente, no sé, comentarlas en un medio de comunicación. Yo creo que los argentinos somos así, ¿no? Capaz que, vuelvo a repetirte, quizá ni nadie te llama porque yo te digo gordo o porque te digo negro. Claro. Y este tipo de cosas no las pena nadie. ¿Cómo es? Cualquiera puede hablar cualquier cosa de cualquiera. No, ¿viste? más bien. Así que la verdad, puede ser un árbitro malo, puede haber un árbitro argentino malo, puede haber
una persona mala o incorrecta. Eso no tiene que ver con la nacionalidad de las personas. Pero claro que sí, claro que sí. Así que bueno, Robertito, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene en la edición especial de El Sol de Nuestra España, que es ya vísperas de Nochebuena? Así que, ¿te parece nos reencontramos el sábado 24, el próximo sábado aquí en el programa? Sí, Cacho, y deseando lo mejor. Esperemos que Argentina mañana gane, que sea campeón del mundo por Messi y por todo lo demás. Y querés que te diga algo, yo te voy a adelantar algo. Sí. En algún momento, y esto para la colectividad, sí, en algún momento Messi va a volver a vestir la camiseta del Barcelona. Y sí, seguramente. Otra cosa. Antes del final, porque creo que ahí sí se cometió, creo que una injusticia. Un presidente de Barcelona que no tuvo en cuenta la historia y que me parece que es una mala gestión, ¿no? Claro que sí, dejándolo también a Messi afuera, ¿no? Exacto. Dos cortitas, Roberto. A vos que te incumbe también porque estuviste como jugador. Hoy hay elecciones en el Deportivo Español, así que hay dos listas. Vos que jugaste en el Deportivo Español en tu juventud, sí, y por otro lado, suspendidas las elecciones en el Club Atlético San Lorenzo Almagro, que tenemos tanta colectividad española que son hinchas de San Lorenzo del Cuervo, ¿no? Así que suspendido. Sí, lo de inspección de justicia. Sí. Bueno, lo de San Lorenzo es un desaguisado, ¿no? Es un desaguisado que tiene un nombre, que tiene dos nombres y apellidos, Marcelo Tinelli y Lame, ¿no? Sí, han hecho un desaguisado San Lorenzo porque renuncia y no renuncia. La IGJ dice que todavía están en el cargo ellos, ¿viste? Cuando han renunciado y no se sabe bien los manejos, una desprolijidad total en un club que es tan importante. Y por otro lado, el Deportivo Español, que uno quiere tanto, que vio renacer. Vos sabés que cuando a mí me tocó jugar en cuarta división y estuve en el plantel de primera, se estaba haciendo el estadio en el Deportivo Español. Así que la pretemporada yo la hice en todos esos lugares donde había matas y se estaba haciendo la cancha. Mirá vos, un lindo reflejo de lo que era, ¿no? Claro que sí. Bueno, Robert, nos reencontramos, buen fin de semana y hasta el sábado que viene. ¿Qué te parece? Gracias, y que gane Argentina. Un abrazo para todos. Chau. Un abrazo grande. Chau, Robert. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte, acompañándonos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Arriba la música. El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Señoras y señores, 12:53 minutos la hora en la República Argentina. Cerrado el sorteo para las entradas, las dos entradas que vamos a llevar adelante el sorteo mediante algoritmo para ir esta noche. Una entrada por persona, son dos entradas, uno por persona, gentileza de Cangas del Narcea. Así que un abrazo grande, mi querido Carlos Ferré. Esta noche voy a estar por allí, obviamente, disfrutando también con ellos. Así que bueno, así estamos ya preparándonos para el final del programa, ya en minutos nada más. El pronóstico del tiempo para el día de hoy, máxima de 26 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana domingo, mínima de 19, máxima de 28, con cielo algo nublado, que juega la selección argentina. Y hablando de argentinos, el hombre del tránsito y el transporte argentino, que tiene nombre y apellido, él es Ernesto Arriaga. Hola, Arriaguita, buen mediodía, ¿cómo va, mi amigo? Las petuñas, Arriaguita, el tránsito, me quedan 3 minutos, no puedo hacer nada. Bueno, igual le voy a levantar el libro de quejas, pero los quiero mucho. Vamos todavía. Dale. En Panamericana. Y eso no fue para la producción, ¿eh? Ah, bueno. Eso no fue para la producción. Gracias. Bueno, queda uno solo. Bueno, contanos. Bueno. Sí. Yo quedé 4 autos en Panamericana, mano al norte, y la cola llega a la cancha de River. Apa. ¿Cómo Arriaga a la cancha de River? Sí, Cantino, General Paz, Panamericana hasta San Isidro, una playa de atocinamiento, un choque de 4 autos. Ufa, no salgas ahora para el norte porque te vas a quedar parado ahí al sol. Ajá, bien. Por otro lado, mucho tránsito turístico en toda la zona de la Ruta 2, de Aubasa, la 11, la 56, no hay demoras, pero mucho tránsito. Sí. La Richieri normal, trenes, subtes, a la Roca hay demoras por obras, y el Sarmiento porque había descarrilado anteayer un tren y lo están retirando. Ajá. Lo que hace al tránsito en la Richieri, 80 kilómetros por hora, y la zona de Villa Angostura, Bariloche, Esquel, el Bolsón, impecable, totalmente habilitada, con sol y 24 grados de temperatura.
no hay demoras dentro de la capital federal. Bien. Y agarrate, Catalina, que mañana levantamos la bandera. Vamos y todavía. 56, les mando un saludo y con registro de queja. Perfecto, entonces, escúchame, las BTV cierran ahora y abren el lunes, ¿no es cierto? Sí. La BTV cierra ahora a la 1 y abre el lunes, ahora está hablando más, de 7 a 19. Les quiero mucho, les mando un abrazo, aguante la que de cumpleaños anteayer, y los quiero mucho. Un beso enorme, querido Ernesto Arriaga, para vos y para María. Figo en Arriaga. 12:57. Cerramos el sorteo. Algoritmo. Hay 2 ganadores. A ver, suerte para todos los que han participado, tanto hombres como mujeres y hombres, damas y caballeros. 2 ganadores para esta noche, Cangas de Narcea. Vamos con el primero de ellos, rapidito. Vamos, movilizadale, a ver. Muy bien, ¿Salió? Acá tenemos, así es, tenemos 2 ganadores, 2 hombres ganaron en el día 2 de hoy. hombres, los caballeros tienen suerte hoy. Caballeros. A ver, vamos. Muy bien, tenemos primer lugar Horacio de Capital Federal. Horacio Capital. Documento terminado en 117. Reitero, Horacio de Capital, documento finalizado en 117, 117, ¿y qué más? Y en segundo lugar, Ulises de Bécar, documento terminado en 365. Ulises de Bécar, documento terminado en 365, 365. Bueno, ambos felicitaciones. Hoy tienen que ir directamente a Centro Cangas de Narcea. Así es, que se comuniquen primero con nosotros. Claro, le damos todos los datos. 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, que nos llamen por teléfono una vez finalizado el programa para tomarle bien todos los datos, y hoy a la noche, así es, tienen la posibilidad de ir al Centro Cangas del Narcea a la fiesta de fin de año. Bueno, perfecto, Mili. Bueno, nos vamos ya retirando porque ya ha finalizado casi el tiempo, nos quedaba mucha información, nos quedó noticias también, hoy cumpleaños el Papa Francisco, así que... Y hoy también creo que... Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco. Un día como hoy se estrenaba el primer capítulo de Los Simpsons, así que... mira vos. Bueno, mira vos. Tiene muchas cosas de Argentina. Claro, y en 1934, un día como hoy, se constituye Argentores. ¿Saben qué es Argentores? La entidad que agrupa a los autores de teatro, televisión y radio, también para que lo tengan en cuenta. Bueno, nos vamos yendo, Mili. ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Sí, que se comuniquen, vuelvo a repetir, Horacio de Capital Federal y Ulises de Bécar, los ganadores de las entradas para el Cangas del Narcea. Perfecto. Bueno, amigos, nos vamos con todo nuestro equipo completo de trabajo. Dios mediante, el sábado que viene, una edición especial de Nochebuena, que vamos a estar en vivo en el programa. Estaremos compartiendo también nuestra propuesta radial del Sol de Nuestra España. ¿Quién les habla? Oscar Di Profe Bernardes, con todo el equipo completo de trabajo. Belén Dipsa, Miri Dipsa, Mónica Cervantes, Ernesto Arriaga, Tony Cabot, Roberto La Rosa, Manuel Castro. Bueno, con todos los que integramos este programa, le decimos gracias por compartir. A Jorge Sañal le mandamos un abrazo, de Nombre de Turismo también, a Álvaro Ramírez, a todos le decimos gracias. Nos reencontramos en 7 días, el próximo sábado, minutos después de las 10 de la mañana, aquí, en esta Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. A todos ustedes, buen fin de semana para todos, buena vida y que mañana gane Argentina. ¡Chao! Hasta aquí, el Sol de Nuestra España, una realización de Nive Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.